Mi nombre es Ana María Celentano y vamos a ver en este seminario infecciones de transmisión congénita. Se pretende que ustedes incorporen los factores que predisponen a una posible transmisión de un agente infeccioso de la madre al hijo para saber qué controles le tienen que hacer a la madre, qué medidas profilácticas existen para evitar o limitar riesgo de transmisión y cómo ustedes pueden sospechar en base a epidemiología y clínica una posible situación de transmisión madre-hijo. Por otro lado, también se pretende que ustedes sepan incorporar la metodología diagnóstica y cómo interpretan los resultados de los estudios diagnósticos para poder efectivamente conocer si hay riesgo de transmisión, confirmar diagnóstico de un agente infeccioso en la madre o en el neonato y, consecuentemente, aplicar las medidas profilácticas correspondientes. Los contenidos que vamos a estudiar son, en primer lugar, factores predisponentes a la transmisión madre-hijo y después vamos a ver epidemiología, mecanismos de transmisión, diagnóstico y profilaxis de infecciones congénitas bacterianas, parasitarias y virales. Vamos a ver, en primer lugar, cuadro de situación y algunos datos epidemiológicos de infecciones congénitas de notificación obligatoria en Argentina. Las infecciones congénitas de notificación obligatoria son sífilis congénita, Chagas agudo congénito, VIH perinatal, hepatitis B congénita y síndrome de rubiola congénita. Las 4 primeras infecciones se encuentran encuadradas dentro del Ministerio de Salud en la iniciativa ETMI+. ¿Qué quiere decir ETMI? Es eliminación de la transmisión materno-infantil. Entonces, esta iniciativa es la eliminación de transmisión materno-infantil para 2020 de VIH, sífilis, Chagas y hepatitis B congénita. En un principio, la OPS, en conjunto con UNICEF, propuso en el 2010 la iniciativa ETMI para la eliminación y el control de VIH y sífilis congénita. En el 2016, esta iniciativa se amplió a la eliminación de Chagas y hepatitis B congénita. De ahí el nombre de ETMI+. La Argentina se adhirió y tomó las metas programáticas de la OPS para cumplir con el control de estas infecciones congénitas. En el 2019 se configuró una Comisión Nacional de Gestión Integrada para el control de estas infecciones congénitas que involucra el trabajo conjunto y coordinado de distintas dependencias del Ministerio de Salud. En el caso del síndrome de rubiola congénita, rubiola y sarampión están dentro de la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles y la vigilancia epidemiológica y el diagnóstico se hace en forma conjunta. En este gráfico y tabla podemos ver el porcentaje de embarazadas seropositivas para Chagas, sífilis, hepatitis B y VIH en Argentina en los periodos de 2013 a 2018. Lo que nosotros podemos ver es que en general los porcentajes más importantes corresponden a Chagas y sífilis. En el caso de Chagas, se ve que hay una tendencia a la disminución de controles con embarazadas seropositivas a lo largo del tiempo, mientras que en sífilis se ve una tendencia preocupante al aumento de embarazadas seropositivas a lo largo del tiempo. Esto habla de la importancia que tiene sífilis en las embarazadas y la sífilis congénita en la República Argentina. Con respecto a las embarazadas seropositivas para hepatitis B y VIH, se mantienen a niveles bajos a lo largo del tiempo, en el caso de VIH, con una leve tendencia a aumentar en los últimos años. En esta diapositiva, nosotros vamos a ver el porcentaje de embarazadas seropositivas de sífilis, Chagas, VIH y hepatitis B para el año 2019. Y algunos datos de infecciones congénitas de años recientes de enfermedades de notificación obligatorias, todo esto comparado con metas programáticas de la iniciativa ETMI+. Con respecto al porcentaje de embarazadas seropositivas, el 2019 tiende a tener valores similares a los de los años anteriores. Se destaca sífilis, que no solo tiene el mayor porcentaje de seropositividad, sino que tiene un valor aumentado con respecto a 2018. Con respecto a la cifra de embarazadas estudiadas sobre nacidos vivos de subsector oficial, este número, como ven, varía entre 0,46 y 0,66. Eso quiere decir de que cada 100 nacidos vivos se estudiaron para el diagnóstico de estas infecciones entre 46 y 66 embarazadas. Esto da una aproximación de que más o menos el porcentaje de estudio de las embarazadas para estas infecciones ronda el 50-60%, y eso todavía falta trabajar con respecto a la meta ETMI+, de garantizar la cobertura de detección de VIH, sífilis, hepatitis B y Chagas en embarazadas a 95% o más de las embarazadas. Dentro de las zonas de provincias argentinas de mayor prevalencia para estas infecciones, podemos decir que sífilis tiene una prevalencia notoria dentro de todo el país, siendo que las provincias donde se ven mayores datos de prevalencia son las provincias del centro, las provincias del noreste argentino, La Pampa, que tiene una elevada cobertura diagnóstica, tiene valores de seropositividad para embarazadas con sífilis y también tiene tasas elevadas de sífilis congénita que resaltan con respecto al resto de las provincias de la zona sur. En el caso, pero reiteramos, sífilis, salvo la zona sur, que es un poquito más baja, tiene bastante prevalencia en todo el país. Con respecto a Chagas, el porcentaje de embarazadas seropositivas es del 1,8% y las zonas de mayor prevalencia son, en ese orden, noreste argentino, Cuyo, noroeste argentino y las provincias del centro. Dentro del noreste argentino se destaca Chaco con 11% de prevalencia y Formosa con 4% de prevalencia. El sur argentino tiene porcentaje más bajo de 0,6%, pero cabe destacar que hay casos de embarazadas seropositivas y hay casos de Chagas congénito en el sur argentino. Eso se da porque mujeres de zonas endémicas migran a trabajar a las provincias del sur que están fuera del área de transmisión vectorial.
En el caso de VIH y de hepatitis B, los porcentajes son bajos, como vimos en la diapositiva anterior. Las zonas donde hay mayor prevalencia son los centros urbanos del centro, de las provincias del centro de nuestro país. En el caso de embarazadas positivas para VIH, se dice que el 56% de las embarazadas seropositivas están en la zona centro, mientras que en Patagonia y en NOA están entre un 18 a un 12% de las embarazadas seropositivas. Con respecto a los datos de infección congénita, la tasa de sífilis congénita por mil nacidos vivos es de 1,67 en 2017, en 2018 baja un poquito a 1,5, pero todavía está lejos de reducir la incidencia de la sífilis congénita a menos de 0,5, que es la meta del ETMI+. Los casos notificados para Chagas congénito, en los últimos datos del 2017, son de 2.347. Eso contrasta con, para el mismo año, en Chagas agudo vectorial se notificó un solo caso. Esto remarca la relevancia de la transmisión madre-hijo, incluso fuera de zonas de provincias de transmisión vectorial en la República Argentina actualmente. Con respecto a VIH, lo que nosotros tenemos es la tasa de transmisión perinatal de VIH, o sea, cuántos chicos positivos dieron con respecto a embarazadas seropositivas para VIH que dieron en los controles. Es una estimación de la tasa de transmisión, fue del 3,1% en 2017 y 2,4% en el 2018. Esto acerca el objetivo de ETMI+, de reducir la tasa de transmisión materno-infantil de VIH a 2% o menos. Con respecto a hepatitis B y rubiola, y remarquemos que eso se debe muy probablemente a la cobertura de vacunación de estas dos patologías, los casos son muy escasos o nulos. En el caso de hepatitis B, los casos notificados en chicos menores de un año entre el periodo de 2009 a 2018 fueron solamente 4. En el caso de rubiola fue endémica durante muchos años con pandemias ocasionales hasta la introducción de la vacuna. El último brote endémico que se controló fue en el 2009 y a partir del 2009, después de ese control, entró en vigilancia epidemiológica. Entre el periodo 2010 a 2018 se notificaron 4 casos confirmados y en el 2019, y eso es preocupante, que se notificaron otros 4 casos más. Todos estos casos fueron de adultos y varios de ellos fueron o extranjeros o de gente que viajó al exterior. Se pone énfasis en que estas patologías, especialmente rubiola, ya vimos el caso de lo que está pasando con sarampión, son enfermedades que se mantienen controladas y cuando existe una cobertura de la vacunación en la población. Lo primero que queremos remarcar antes de hablar del espectro del daño en el niño secundario a infección materna es que el niño se puede enfermar, puede haber alteraciones en su desarrollo, retraso en el crecimiento intrauterino, parto prematuro, secundario a la enfermedad de la madre cuando se infecta, sin necesidad necesariamente de que el patógeno se transmita de madre a hijo. Un ejemplo que nosotros estamos dando en la diapositiva es que embarazadas que se enferman con malaria o con uncinarias sufren anemia crónica y esa anemia altera el desarrollo fetal, sin necesidad de infectar. Dentro del espectro está ordenado en la diapositiva de más a menos severo, desde muerte del embrión y resorción fetal con abortos y mortinatos hasta infecciones asintomáticas postnatales sin enfermedad aparente. Todo este espectro de daño depende de factores predisponentes que vamos a tratar de ver en la siguiente diapositiva. Podemos ordenar los factores predisponentes a la transmisión madre-hijo dependientes de la infección materna, propios de transmisión madre-hijo o de infección y daño en el niño. Con respecto a la infección materna, la edad de la madre es un factor predisponente. Las madres adolescentes son más susceptibles a sufrir infecciones congénitas. Aparte, las madres adolescentes suelen no tener una educación sanitaria adecuada para cuidarse, para prevenir la adquisición de infecciones de transmisión congénita, como la sífilis. Las madres primíparas son más susceptibles a infecciones más severas que las multíparas. Un estado de defensa general, una madre inmunocompetente y bien nutrida, va a ser menos susceptible a infecciones que una madre con un estado de inmunodepresión asociado como el SIDA o que esté insuficientemente nutrida. También el hecho de haber recibido o no determinadas vacunas aumenta la probabilidad de adquirir infección por determinados patógenos de transmisión congénita. Después tenemos factores epidemiológicos que condicionan de que la madre o no se puede infectar o no con un patógeno determinado. Si reside en una zona endémica para ese patógeno, si consume determinado tipo de alimentos o si está en contacto con individuos infectados. También otro factor que predispone a la transmisión es si la madre tiene una infección aguda, crónica o reactivación. Por lo general, en las infecciones agudas y también en menor grado en las reactivaciones, lo que tenemos es que el patógeno infeccioso multiplica y se disemina sin una respuesta inmune que lo controle. Esa multiplicación activa y esa diseminación favorece la transmisión, por lo cual es más probable de que haya transmisión en infecciones agudas y en menor grado en las reactivaciones. Los factores que pusimos como dependientes de transmisión madre-hijo, lo primero que tenemos que decir es que la forma de transmisión, que vamos a ver en detalle en la diapositiva siguiente, que el patógeno pasa por vía transplacentaria, ascendente, con natal en el canal del parto, o después del parto por lactancia y contacto directo. El hecho de que un patógeno transmita por la sangre quiere decir de que se multiplica y se disemina por la sangre. Si está en una lesión genital, quiere decir que ese patógeno se localiza por su ciclo biológico en esos lados. Entonces, la biología del parásito, los lugares donde se reproduce, condicionan muchas veces el mecanismo de transmisión.
Una cosa que incide en el grado de transmisión es la carga bacteriana, parasitaria o viral, que indirectamente está relacionado con lo que nosotros dijimos anteriormente. Cuanto más parásitos o virus nosotros tenemos en la sangre o en una lesión genital, hay mayor probabilidad de transmisión madre-hijo. El tiempo de exposición en el canal de parto da una oportunidad de exposición para tener una más eficiente transmisión. El grado de maduración placentaria incide en la transmisión madre-hijo. Por lo general, salvo contadas excepciones, los patógenos que atraviesan placenta y que llegan por vía sanguínea tienen mayor facilidad para atravesar placenta en los últimos periodos del embarazo, cuando la placenta sufre adelgazamiento y microroturas, como es el caso de Toxoplasma gondii o Trypanosoma cruzi. Con respecto a factores dependientes del niño, el grado de desarrollo fetal condiciona la severidad del daño que puede sufrir el chico. Si el chico se infecta en el primer trimestre del embarazo, cuando tiene la organogénesis, va a muy probablemente o a sufrir aborto, a no sobrevivir, o si sobrevive, desarrollar secuelas severas neurológicas, por ejemplo, ligado a la organogénesis temprana. Mientras que si el chico tiene un desarrollo fetal avanzado y se infecta en el último trimestre del embarazo, las consecuencias van a ser menos severas. El grado de integridad de las membranas fetales en el momento del parto y la prematurez que tiene condiciona la probabilidad de que haya transmisión connatal. La respuesta inmune fetal es inmadura y eso lo hace más susceptible a infecciones, y si el feto o el neonato no tienen una nutrición adecuada, nuevamente no tienen defensas adecuadas y son más susceptibles a infecciones más severas. La transmisión madre-hijo puede ser antes del parto, prenatal o intraútero, durante el parto connatal, a través del canal de parto, o después del parto, postnatal. Dentro, un patógeno puede transmitir por más de un mecanismo. Por ejemplo, un patógeno que transmite muy frecuentemente de forma connatal puede transmitir con menor frecuencia por vía transplacentaria. Dentro de la transmisión prenatal tenemos la transmisión transplacentaria por vía hematógena o la transmisión transcervical o ascendente. En la transmisión transplacentaria, que es la forma de transmisión más común, madre-hijo, el patógeno llega por la circulación sanguínea y después pasa la placenta y pasa e infecta mediante la circulación fetal. El patógeno puede o directamente atravesar la placenta por transitosis, como en el caso de citomegalovirus o HIV, o primero el patógeno puede infectar y multiplicarse en células del ambiente placentario para recién después pasar a circulación fetal e invadir e infectar al chico. Este sería el caso de Toxoplasma gondii o Trypanosoma cruzi. En el caso de la transmisión transcervical o ascendente, patógenos que habitualmente colonizan el recto o infectan en las zonas distales de los aparatos reproductores o urinarios, ascienden por el tracto genital, atraviesan membranas fetales o ovulares, infectan líquido amniótico e infectan al feto, ya sea por contacto con mucosas o porque el chico respire el líquido amniótico. En el caso de la transmisión mediada por el canal de parto, el chico puede entrar en contacto durante el proceso de parto con sangre infectada, como en el caso de hepatitis B o HIV, o el patógeno puede estar presente en el canal de parto porque ascendido por contigüidad, como en Streptococcus agalanthiae o Escherichia colica 1, el canal de parto puede haber lesiones genitales, por ejemplo, en el caso de herpes simplex virus, por ejemplo. En el caso de la transmisión postnatal, es de remarcar que el neonato tiene un sistema inmune inmaduro y que es especialmente susceptible a infecciones. La transmisión postnatal puede ser por lactancia, por pasaje de virus, ya sea en citomegalovirus o en HIV, se ha visto transmisión por lactancia, y la transmisión también puede ser por contacto directo con lesiones cutáneas, por ejemplo, con herpes simplex o varicela zoster. Como dijimos en la diapositiva anterior, bacterias que pueden o residir en el recto o provenir de vías urinarias o colonizar en la parte distal de la vagina, ascienden por el tracto genital femenino y infectan membranas fetales y líquido amniótico. Esta infección de la cavidad intraamniótica es lo que se conoce como corioamnionitis. Habitualmente, la infección de la cavidad intraamniótica se produce justamente por estas bacterias que ascienden por vía ascendente. Hay otras formas menos frecuentes de que se infecte la cavidad intraamniótica, como la vía hematógena, por contigüidad, ya sea por una apendicitis o una peritonitis, o por procedimientos invasivos que involucran al líquido amniótico. Esta infección del líquido amniótico o corioamnionitis habitualmente es muy frecuente que sea sintomática. Cuando tiene sintomatología, se manifiesta como fiebre, taquicardia fetal y fetidez en el líquido amniótico. Estas bacterias que están en el líquido amniótico, como ya dijimos, infectan al chico mediante aspirado o contacto con mucosas. Por eso, el chico que nace, cuando se infecta por vía ascendente, suele tener manifestaciones pulmonares, neumonitis, puede tener otitis o conjuntivitis, y ligado a la diseminación de las bacterias por la circulación y los tejidos fetales, una cosa que es característica de los chicos que nacen por infección por vía ascendente es que tienen un cuadro de septicemia. Esta infección de estas bacterias que están infectando la cavidad intraamniótica inducen una respuesta inmune inflamatoria y dentro de esa respuesta inmune inflamatoria están prostaglandinas que estimulan las contracciones uterinas. Por eso la infección ascendente con la corioamnionitis está asociada a ruptura de membranas y a parto prematuro. También, justamente,
esa ruptura de membranas es lo que asocia también la corioamionitis a la endometritis, que la endometritis es la infección del útero en el trabajo de parto. La endometritis se ha visto que es causada por bacterias que ingresan por vía ascendente. Tiene también otras causas la endometritis, como un parto hecho en condiciones poco asépticas. Y la endometritis, característicamente en la madre, se caracteriza por tener fiebre que aparece unas horas después del parto, acompañada de dolor abdominal, inflamación y eventualmente involución uterina. Nosotros lo que vamos a ver ahora son toda una serie de patógenos en las cuales parcialmente el chico se puede infectar por vía ascendente y también por vía conatal. Streptococcus agalactiae es un foco gram positivo, es un Streptococcus que pertenece al grupo B de la clasificación de Landsberg. El tracto genital femenino se coloniza porque el eje B asciende, por contigüidad migra desde el recto o la uretra. El niño se puede infectar por vía ascendente o conatal. Dentro de los factores de riesgo de infección neonatal que sugieren que un niño puede adquirir y presentar síntomas de sepsis temprana, tenemos un hijo anterior, un hijo previo, que haya sido afectado por infección neonatal por eje B invasiva con sintomatología. Otro factor de riesgo para infección neonatal es enfermedad por eje B en la embarazada, bacteriuria asintomática o infección urinaria por eje B. La bacteriuria asintomática por el número de bacterias, por el inóculo, el número hace más probable la transmisión madre-hijo. La bacteriuria asintomática recibe tratamiento en una embarazada, no solamente por posibilidad de transmisión madre-hijo, sino también porque le puede causar una pielonefritis. Otros factores de riesgo para de transmisión madre-hijo del EGB son corioamnionitis o fiebre materna intraparto, rotura de membranas y parto prematuro. La corioamnionitis se trata con antibióticos de amplio espectro. Aparte, para terminar con el capítulo de enfermedad en la embarazada, a la gestante, el EGB, después del parto, le puede causar endometritis con sepsis puerperal. 2 de cada 1000 partos con sepsis puerperal son debidos a EGB. Como medidas profilácticas, se investiga, y eso es ley nacional, a todas las gestantes para ver si están colonizadas con EGB. La investigación se hace por hisopado vaginal y rectal y cultivo bacteriológico. La investigación de las gestantes para ver si están colonizadas se hace a la semana 35 a 37, lo más cercano al parto posible, porque se vio que si se las investiga antes y se las trata con antibióticos, esa medida no es eficaz, se desaconseja. ¿Por qué? Porque se ha visto que fracasa porque el tracto genital se recoloniza rápidamente. Hay dos motivos por los cuales se piensa que el tracto genital se recoloniza rápidamente. Uno es porque el Streptococcus agalactiae vuelve a ascender desde el recto. Y el segundo motivo es porque las parejas de las embarazadas, si esas parejas están colonizadas, le vuelven a transmitir el Streptococcus agalactiae a la embarazada por contacto sexual. A las embarazadas con cultivos positivos se les hace tratamiento antibiótico intraparto. Si nosotros tenemos una embarazada que llegó al parto sin haberse hecho el control bacteriológico y presenta alguno de los factores de riesgo que nosotros mencionamos anteriormente, también se le hace el tratamiento antibiótico intraparto. Ese tratamiento consiste en darle penicilina por vía endovenosa desde 4 horas antes del parto hasta el momento del alumbramiento. Las consecuencias de la transmisión madre-hijo de Streptococcus agalactiae la vamos a ver en esta diapositiva para el neonato. La enfermedad en la embarazada la vimos en la diapositiva anterior. Un 50 a un 70% de los chicos hijos de madres colonizadas con EGB se infectan con este patógeno, ya sea por vía ascendente o connatal. De estos neonatos infectados, solamente de a un 1 a un 2% van a presentar sintomatología. En las infecciones neonatales por Streptococcus agalactiae tenemos la sepsis temprana y la sepsis tardía. La sepsis temprana es la forma clínica más frecuente, la padecen entre un 77 a un 85% de los infectados sintomáticos. También es la de mayor mortalidad, de un 5 a 20%. La sepsis temprana está asociada a infección ascendente y a enfermedad materna, lo que vimos en la diapositiva anterior como factores de riesgo por la enfermedad de la embarazada, corioamionitis, ruptura precoz de membranas, parto prematuro, lo que se llama como factores de riesgo obstétrico. La sepsis temprana entonces se asocia a este mecanismo de infección ascendente y es de inicio temprano. El rango de inicio es entre 1 a 7 días postparto, pero el 90% de los chicos presenta sintomatología dentro de las primeras 24 horas de vida. Esta sepsis temprana cursa una sepsis con bacteriemia, con sintomatología pulmonar, con neumonía. En el caso de la sepsis tardía, está ligada a la infección en canal de parto, pero también se puede adquirir en forma postnatal por contacto directo con la madre colonizada o por transmisión horizontal dentro de la sala de neonatología en el centro de salud. El inicio es de a 1 a 12 semanas postparto y esta sepsis cursa frecuentemente con sintomatología neurológica, con meningitis, y puede tener también eventualmente lesiones focales como artritis o celulitis. La tasa de mortalidad es menor, del 2 al 6%, pero tiene elevada morbilidad por las secuelas neurológicas que tiene como consecuencia del cuadro clínico.
En recién nacidos, hijos de madres con factores de riesgo para la aportación de GB, se tiene que evaluar si tienen o no sintomatología y si la madre recibió o no profilaxis antibiótica adecuada. Un neonato que nace sintomático, que tiene signos de sepsis neonatal, se le tiene que hacer un hemocultivo, estudios complementarios y enseguida, después de tomar la muestra del hemocultivo, se le empieza a tratar empíricamente con antibióticos. En el caso de que el chico nazca asintomático, se tiene que evaluar si la madre o no recibió profilaxis antibiótica. Si no recibió profilaxis antibiótica y el chico es prematuro, es menor de 35 semanas, por el hecho de que los prematuros tienen mayor riesgo de infectarse y de presentar enfermedad por EGB, se les ordena un hemocultivo, un hemograma, y se le observa por 48 horas. Se recomienda hacerle seguimiento cada 8 horas para ver si presentan o no sintomatología. En el caso de que haya recibido profilaxis antibiótica adecuada, o aunque no haya recibido, si el parto es mayor a 35 semanas, no se requiere análisis ni tratamiento. Lo que se hace es observarlo por 48 horas a ver si presenta sintomatología. Recuerden que el 90% de las personas, de los neonatos con sepsis temprana, les aparece la sintomatología dentro de las primeras 24 horas. Para diagnóstico de Streptococcus agalactiae, la toma de muestra de gestantes de 35 a 37 semanas, como ya dijimos, es el hisopado vaginal y rectal. Se puede o usar un solo hisopo y pasarlo primero en una zona y después en la otra, o usar un hisopo para cada zona. Este hisopo o hisopos se ponen en medio de transporte que puede estar a temperatura ambiente o refrigerado, y posteriormente se siembra el material en caldos selectivos inhibidores de la flora. Para el neonato, la muestra de sangre se hace hemocultivo. El líquido cefalorraquídeo es una muestra especialmente importante en el caso de neonatos que tengan sepsis tardía, en la cual la meningitis es una manifestación clínica frecuente. Para identificar el Streptococcus grupo B, se cultiva en agar sangre. Recordemos que el agalactiae generalmente es beta hemolítico y que la beta hemólisis se ve como un halo claro alrededor de la colonia. Se le realizan pruebas bioquímicas típicas para Streptococcus y se hace la serotipificación del Landsberg. Se recomienda antibiograma solamente si la gestante es alérgica a la penicilina. En el tratamiento de profilaxis intraparto, lo que se hace generalmente es administrar penicilina en forma intravenosa desde 4 horas antes del parto hasta el alumbramiento. En el caso de que si la gestante es alérgica a la penicilina, se le administran otros antibióticos. Se le recomiendan, por ejemplo, algunas cefalosporinas. Mycoplasma hominis y Ureaplasma urealyticum pertenecen a la clase Mollicutis y a la familia Mycoplasmataceae. Son patógenos oportunistas que migran desde el tracto genitourinario. La colonización cérvico-vaginal es factor de riesgo para transmisión madre-hijo. Si bien no se considera que se transmitan por vía sexual, se ha observado que es más frecuente en mujeres sexualmente activas. Mycoplasma hominis está asociado a vaginosis bacteriana. Recordemos que del complejo GAM, la última M corresponde a Mycoplasma y la especie hominis de Mycoplasma. Ureaplasma también puede aislarse, pero con mucho menor frecuencia, de una vaginosis bacteriana. Ureaplasma puede producir infecciones urinarias. El aislado de ureaplasma de infección urinaria de una embarazada en el primer trimestre es factor de riesgo para que desarrolle preeclampsia en el tercer trimestre. Ureaplasma, pero no micoplasma, se aíslan del corioamnios, del líquido amniótico materno. Eso se relaciona con los mecanismos de transmisión al feto y con la enfermedad en la madre y en el hijo. La transmisión al feto en ureaplasma es más frecuente por vía ascendente y en menor medida por vía connatal. La infección del corioamnios en ureaplasma puede darse tanto por vía ascendente como con mucha menor frecuencia también por vía hematógena. Mientras que la transmisión al feto en Mycoplasma hominis es fundamentalmente por pasaje en el canal de parto. La enfermedad materna en ureaplasma está asociada justamente con la presencia de las bacterias en el líquido amniótico, produce corioamionitis con secreción de inducción de citoquinas proinflamatorias elevadas. Esas citoquinas proinflamatorias aumentan contracciones uterinas, producen ruptura de membrana, parto prematuro y también eventualmente pueden producir abortos. En el hijo, la elevada presencia de citoquinas proinflamatorias inducidas por ureaplasma puede afectar el desarrollo pulmonar e inducir displasia broncopulmonar, aparte de la neumonía, que es característica de patógenos que producen corioamionitis. En el caso de Mycoplasma hominis, en cambio, lo que se asocia y lo que se ve fundamentalmente en la madre y en el hijo es la producción de endometritis posparto con enfermedad inflamatoria pélvica y la fiebre posparto. Eventualmente ureaplasma puede hacer fiebre posparto consecuencia de la inflamación, pero con mayor frecuencia se ve fiebre posparto causada por Mycoplasma hominis. En el caso de la patología en el chico, ligado al pasaje por canal de parto, es más frecuente observar un cuadro tardío asociado a meningitis neonatal inducido por Mycoplasma hominis. Para el diagnóstico de estas bacterias en la gestante se toma muestra de orina para el caso de ureaplasma y para ambas hisopado de vagina y cervix. Se usa el hisopo de alginato de calcio para prevenir los efectos tóxicos sobre las bacterias de los hisopos de algodón. En el caso de
Investigación del neonato. La muestra se toma según la patología presentada, siendo o líquido cefalorraquídeo o aspirado nasofaringeo o traqueal. Estas muestras se cultivan en medios especiales, en medio A7. Para el caso de ureaplasma necesita urea en el medio y Mycoplasma hominis necesita arginina. Se hace una cuantificación de estas bacterias. En el caso de ureaplasma es ureasa positiva. Recordemos esto porque en forma similar a Proteus, ureaplasma urealítico también se asocia a producción de cálculos urinarios. En el caso de Mycoplasma hominis, las colonias de micoplasma, como se ve en la foto de la derecha, tienen una típica forma de huevo frito. Remarquemos que el diagnóstico de Mycoplasma hominis se hace por cultivo. Esto es diferente a la especie genitalium de micoplasma que ustedes vieron como agente productor de uretritis y cervicitis, en el que el cultivo de Mycoplasma genitalium es muy difícil y por eso el diagnóstico se hace por PCR. Finalmente, como tanto ureaplasma como micoplasma, como pertenecientes a la clase Molicutes, carecen de pared celular, la coloración de Gram no es útil para visualizar dichas bacterias. Listeria monocytogenes es un bacilo gram positivo móvil que está ampliamente distribuido en la naturaleza, contamina suelo, agua y tiene numerosos reservorios animales. Esta bacteria se transmite por agua y alimentos animales y vegetales. Tiene la particularidad de que crece a temperaturas frías, por lo cual un alimento que se conserva en la heladera, si se conserva durante mucho tiempo, la bacteria sigue multiplicando y aumenta la carga bacteriana. Esta bacteria hace colonización del tracto digestivo asintomático en inmunocompetentes. Un 5% de las personas son portadores asintomáticos digestivos de listeria. La enfermedad asociada a listeria se manifiesta fundamentalmente en personas con algún grado de afectación de su respuesta inmune. Los grupos de riesgo son recién nacidos, adultos suprimidos, adultos mayores de 65 años y embarazadas. Un tercio de las embarazadas portadoras de listeria pueden diseminar por vía hematógena. La listeria como enfermedad de transmisión alimentaria tiene como profilaxis general el consumo de productos cocidos, lavados, pasteurizados, perecederos prevencimiento, la higiene, el lavado de manos, de utensilios y separar los crudos de cocidos. ¿Qué alimentos se recomienda no consumir o tener precaución en una embarazada con respecto a listeria? Lácteos no pasteurizados, no consumir quesos blandos, los quesos orgánicos, los lácteos no pasteurizados. Después los fiambres, los embutidos. El año pasado en la zona de Andalucía hubo un brote muy masivo de listeriosis que afectó a muchas personas y que varias embarazadas sufrieron abortos por consumo de carne mechada. Se ve que la mechadora estaba contaminada con listeria. Aparte, ya hablamos de lácteos, hablamos de embutidos, también los vegetales crudos. En el caso de hace unos años en Estados Unidos hubo brotes simultáneos en varios estados debido a la contaminación con listeria de una planta empacadora de melones. Los pescados crudos también pueden llegar a transmitir listeria. El grado de enfermedad de la madre se correlaciona con el mecanismo de transmisión y la severidad de la enfermedad en el chico. En una madre que tenga una forma clínica meningítica invasiva, lo cual es un evento raro, la transmisión es por diseminación hematógena, por vía transplacentaria, la transmisión transplacentaria en la primera mitad del embarazo. Esta transmisión transplacentaria es un evento raro, pero cuando sucede, produce la listeriosis fetal, que es la forma clínica más severa en el chico. Se producen abortos, un 22% de mortinatos y prematurez. Cuando la madre tiene sintomatología leve, en general los síntomas gastrointestinales no se suelen ver muy frecuentemente, se ven más bien como un síndrome pseudogripal. Tenemos diseminación hematógena con infección intraútero, ya sea transplacentaria, infectando la circulación fetal, o la diseminación hematógena también puede infectar el líquido amniótico e infectar al feto. Aparte, la embarazada con sintomatologías leves puede hacer una transmisión al chico por vía ascendente, o sea, desde el recto, asciende por el tracto genital e infectar el líquido amniótico. La forma clínica de esta transmisión intraútero es la listeriosis neonatal de inicio temprano, que está asociada con parto prematuro, una sepsis de inicios temprano, que aparece antes de los 5 días de vida y que produce granulomas y abscesos en hígado y vaso. Esta listeriosis neonatal de inicio temprano se la llama comúnmente granulomatosis infantisápica. En el caso de la embarazada asintomática, está asociada con la transmisión connatal por migración de la bacteria desde el recto al tracto genital y por el pasaje en el canal de parto. De la misma forma que vimos para Streptococcus agalactiae y los micoplasmas, la forma clínica más común de la listeriosis neonatal de inicio tardío es con sintomatología neurológica, que tiene de inicio tardío y que se manifiesta después de los 5 días de vida. La mortalidad de la listeriosis neonatal de inicio temprano es mucho más severa que la de inicio tardío. En el diagnóstico de listeria monocytogenes se está indicado investigar a la gestante sintomática febril por hemocultivo. La presencia de listeria en sangre sugiere probabilidad de transmisión madre-hijo por vía hematógena. No se considera al coprocultivo una técnica adecuada en esta situación. Posparto se puede investigar a la puérpera, ya sea haciendo el hemocultivo, como buscando listeria en placenta o en loquia. En
La investigación del neonato se puede tomar muestras de varios lugares, de las cuales las muestras más relevantes son sangre y líquido cefalorraquídeo en el caso de la forma clínica tardía asociado a meningitis. La toma de muestras de líquido cefalorraquídeo es mandatorio en el caso de que el neonato presente síntomas de meningitis. En el caso del hemocultivo, es especialmente útil en el neonato que tiene sepsis de inicio temprano, porque el 100% de los hemocultivos dan positivo cuando los chicos presentan bacteriemia. El hemocultivo no es tan útil en las formas meningias tardías, solamente de un 60 a un 75% de los chicos, de los neonatos infectados con compromiso del sistema nervioso central, van a dar hemocultivo positivo. En la muestra de líquido cefalorraquídeo, el Gram no es muy sensible, menor de un 50% da positivo. Lo que está indicado y es mandatorio para hacer en la muestra de líquido cefalorraquídeo es cultivo. De los chicos, de los neonatos que tienen formas clínicas asociadas a meningitis, el cultivo de líquido cefalorraquídeo va a dar positivo en el 100% de los casos. Para la identificación de Listeria monocytogenes se hace aislamiento en agar-sangre, es beta-hemolítico y se debe diferenciar las colonias de Streptococcus agalactiae. La Listeria monocytogenes da en agar que no tiene sangre un tinte verde azulado característico y se hacen pruebas bioquímicas para gram positivos como la hidrólisis de bilis esculina o la prueba del CAM. Una de las cosas que es importante con respecto a este bacilo gram positivo dijimos que es móvil. Esto ayuda en el diagnóstico porque la movilidad se puede ver ya sea directamente al microscopio o hacer una prueba de movilidad por siembra en agar semisólido a 25 grados, que está la foto de abajo a la derecha, en el cual da un patrón característico de sombrilla o paragüitas, de movilidad en su forma de sombrilla o paragüitas, cerca de la superficie del agar. Llamamos síndrome TORCH o complejo TORCH a las manifestaciones clínicas que tienen los niños en su primera infancia como consecuencia de la transmisión de patógenos por vía transplacentaria a través de la circulación sanguínea durante el embarazo. Estos patógenos pueden ser parásitos, virus o bacterias. La sigla TORCH corresponde la T a Toxoplasma gondii, la O a otras como sífilis, chagas y HIV, la R a rubiola, la C a citomegalovirus y la H a herpes simplex virus. La enfermedad suele pasar inadvertida en la madre inmunocompetente. A diferencia de los enteroparásitos, en que el diagnóstico es morfológico, en estos patógenos el diagnóstico casi siempre es por detección de anticuerpos específicos, PCR o cultivo celular. Estos patógenos pueden afectar sistema nervioso central, ojo, corazón, piel, sistema fagocítico mononuclear. Dependiendo del patógeno, a veces el órgano blanco es más o menos importante, por lo que los síntomas son variables según el patógeno. Y otra cosa que hace la sintomatología variable es la transmisión en el trimestre del embarazo. ¿En qué momento estos patógenos se transmiten? Por lo general, cuando se transmiten al principio, antes de la semana 20 del embarazo, las consecuencias son más severas con reabsorción embrionaria, abortos o malformaciones congénitas. Si la transmisión del patógeno es más adelante en el embarazo, tienen inducción de secuelas, probablemente neurológicas, y prematurez, mientras que cuando la madre se enferma, cuando se transmite en el tercer trimestre del embarazo, el niño puede nacer asintomático la mayoría de las veces, o cuando nace tiene la clínica típica del neonato con TORCH, que es lo que tenemos en la diapositiva, con un síndrome séptico, con bajo peso, fiebre, apatía, esplenomegalia, hepatomegalia, ictericia, puede presentar malformaciones congénitas. Las malformaciones óseas son algo que provoca, también es característico de la sífilis. La sífilis también provoca en forma característica manifestaciones cutáneas como rash, enantema o púrpura. El chico puede presentar meningitis o encefalitis, miocarditis o neumonitis, y eso sería la clínica típica. Sin embargo, dijimos que muchos nacen asintomáticos. Esos chicos asintomáticos pueden presentar unos meses o incluso un par de años después del nacimiento alteraciones con daño. Lo más característico son alteraciones neurosensoriales como alteraciones visuales o sordera. La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual producida por la Espiroqueta treponema pallidum. La transmisión madre-hijo se puede dar en forma prenatal por vía transplacentaria o en forma connatal por contacto del niño durante el trabajo de parto con lesiones genitales de la madre con espiroquetas. La probabilidad de transmisión madre-hijo depende de la edad gestacional y del estado de evolución de la infección en la madre. Así, una embarazada que está cursando una sífilis primaria tiene un 70% de probabilidad de transmisión. Si tiene una sífilis secundaria, hay un 100% de probabilidades de transmisión. Eso está relacionado a la espiroquetemia abundante que hay en esta fase de la infección de la sífilis. La tasa de transmisión disminuye mucho en las fases latente, temprana y tardía, y en la sífilis terciaria no hay transmisión porque no hay espiroquetas. Los órganos blancos son hueso, cerebro e hígado. El espectro del daño al chico es amplio y depende también de la etapa en la cual se transmite. Va desde un aborto espontáneo, mortinatos, partos prematuros, a que presenten sintomatología cuando nacen o que presenten sintomatología más tardíamente. Dentro del espectro de manifestaciones clínicas asociadas a sífilis congénita, tenemos cuadros tipo TORCH, con fiebre, hepatoesplenomegalia, sífilis diseminada. Tenemos también lesiones cutáneas diversas en la zona perioral y en las palmas y plantas de las manos. Tenemos rinitis mucopurulenta, lo que se llama la coriza sifilítica. Al principio la rinitis es acuosa y el aspecto mucopurulento se adquiere más tardíamente. Las lesiones en hueso, en la sífilis congénita, son lo más característico que lo diferencia de otros patógenos que se transmiten por vía transplacentaria.
se manifiestan más tardíamente y si se ven al nacimiento quiere decir que la infección del chico fue temprana en el embarazo. Lo más característico de la sífilis congénita son la periostitis, la osteocondritis en huesos largos, puede presentar también los famosos dientes de Hutchinson. La hidropesía fetal es básicamente edema ligada a hipoalbuminuria por disfunción hepática. Se considera que hay sífilis temprana y sífilis tardía. Se considera sífilis tardía aquella que se manifiesta después de los 2 años de vida, y las manifestaciones clínicas de la sífilis tardía están ligadas a fenómenos inflamatorios y son el equivalente a la sífilis terciaria en la evolución en el resto de los huéspedes. Por iniciativa de la OPS y adoptada por el Ministerio de Salud, se ha cambiado el enfoque de metodología diagnóstica de sífilis en general y el tamizaje de sífilis para la embarazada en particular, teniendo en cuenta distintos escenarios epidemiológicos. Cuando el diagnóstico de sífilis se puede hacer en una clínica o en un hospital que tenga laboratorio y personal capacitado y que no se procesen muchas muestras y no haya mucha plata, se emplea la metodología diagnóstica con el algoritmo tradicional, que es el tamizaje con pruebas no treponémicas como la BDRL, que se tienen que confirmar con pruebas treponémicas como la FTABS. En el caso de tener un hospital o un centro de salud más complejo que tenga equipos automatizados y son de alto costo y ese laboratorio procesa muchas muestras, se emplea el algoritmo inverso, en el cual el tamizaje se hace con una prueba treponémica que se corre en un aparato automatizado. Si esa prueba treponémica es positiva, se tiene que confirmar primero con BDRL y después con otra prueba treponémica. En el caso de que haya necesidad de identificar sífilis en zonas de alta prevalencia, que es el caso en provincia de Buenos Aires y en muchos lugares de la Argentina, lo que se está priorizando es poner en el punto de atención de salud centros de testeo que usan pruebas rápidas treponémicas para hacer el diagnóstico de sífilis. Esas pruebas rápidas treponémicas, si dan positiva, ya directamente habilitan para iniciar tratamiento. Se ha acordado que se empieza a iniciar el tratamiento con penicilina benzatínica ante una prueba rápida treponémica positiva en el punto de salud. Si estas pruebas rápidas treponémicas pueden ser, si estas muestras pueden ser derivadas a laboratorios de referencia, se puede tratar de hacer la confirmación mediante el algoritmo directo o el algoritmo inverso. Si no hay acceso a otros laboratorios de más complejidad, se deja así y se trata aunque no pueda hacerse la confirmación diagnóstica. En la profilaxis de la embarazada con sífilis, aparte de investigar sífilis, tiene que investigarse otras infecciones de transmisión sexual como hepatitis B, HIV, gonorrea, etc. Siempre cuando se investiga una ITS, siempre se investigan las otras. También hay que investigar sífilis y otras ITS en su pareja y realizar el tratamiento de la pareja sexual positiva para evitar reinfecciones. Es un punto importante en las medidas profilácticas hacer una concientización de la embarazada de que existe una enfermedad que se llama sífilis, que es de transmisión sexual, de las consecuencias que tiene para su bebé y cómo se tiene que cuidar usando preservativos para evitar infectarse. El tratamiento con penicilina es el único medicamento, la penicilina, que sirve para prevenir transmisión congénita. No se puede tratar con otro antibiótico. Para estimar si la embarazada es alérgica o no, si se está atendiendo en el punto de salud, se le hace un cuestionario para estimar si es o no alérgica. Y si es alérgica, el único remedio que queda es hacer desensibilización. Lo que se le tiene que informar a la embarazada es que puede tener una reacción de Harish-Alzheimer. Eso no es una reacción alérgica, pero lo parece. A las 24 horas después de empezar con los antibióticos, cuando las espiroquetas liberan pirógenos, hay fiebre, malestar general, escalofríos, erupciones. Eso se controla fácilmente con antipiréticos. Entonces, la embarazada se la trata con penicilina y se investiga y se trata a la pareja. El monitoreo de la eficacia del tratamiento es mediante BDRL, que es la única prueba que negativiza como consecuencia del tratamiento. Las pruebas treponémicas no sirven porque permanecen positivas casi toda la vida. Los métodos directos son los únicos que pueden hacer diagnóstico de certeza de sífilis en el neonato. Como métodos disponibles tenemos la microscopía de campo oscuro y la PCR. La microscopía de campo oscuro necesita un microscopio de campo oscuro, por lo cual no es fácilmente disponible, no existe microscopio de campo oscuro de rutina en los hospitales. La PCR solamente ha estado disponible recientemente, no hay PCRs de kits comerciales. Las PCR que existen en Argentina las han montado en los laboratorios in-house. El Malbrán, que es centro de referencia, tiene una PCR montada, se le puede derivar al Malbrán material de lesiones de piel y mucosa, por ejemplo, de lesiones ampollares de neonatos o las corizas de los neonatos. Remarquemos que un resultado negativo en métodos directos, aún en la PCR, no descarta infección. La detección de anticuerpos específicos no es útil para confirmar diagnóstico en neonatos, salvo la BDRL en líquido cefalorraquídeo. La presencia de la BDRL en el líquido cefalorraquídeo es un marcador de neurosífilis y por eso es confirmatorio. Si un neonato presenta serología positiva, puede ser por presencia de anticuerpos maternos, así que no confirma infección. Tampoco una serología negativa se ha visto que descarta infección congénita. La IgM se ha visto que es poco sensible, por lo cual no es útil para detectar sífilis congénita en asintomáticos. Por lo menos hasta ahora que tenemos una PCR disponible en un centro de referencia, en la mayoría de los casos, ante la imposibilidad de hacer diagnóstico,
la decisión de tratar o no tratar, o si tratar con una sola dosis o hacer el esquema completo de tratamiento, dependía de evaluar en forma combinada diversos factores. Si la madre había recibido o no el tratamiento con penicilina y se había hecho el esquema completo de tratamiento, si el chico cuando nace tiene un examen físico normal o tiene sintomatología, si la radiografía de huesos largos, el hemograma, las enzimas hepáticas o el líquido cefalorraquídeo están normales o alterados, y aunque no sea confirmatoria, también se evalúa si la BDRL es positiva o negativa. Independientemente de si se trata o no y del esquema de tratamiento, todos los niños con probable sífilis congénita se les realiza seguimiento clínico y serológico con BDRL a los 3, 6 y 12 meses de vida. Se lo sigue hasta el año de vida. Si el líquido cefalorraquídeo fue anormal al nacimiento, se lo vuelve a evaluar a los 6 meses, se hace examen oftalmológico y auditivo. En las infecciones parasitarias de transmisión congénita asociados a fenómeno TORCH, tenemos a Trypanosoma cruzi y Toxoplasma gondii. Vamos a empezar con Trypanosoma cruzi. La primera característica que queremos resaltar es que las mujeres que se infectan con Trypanosoma cruzi en zona endémica por transmisión vectorial se infectan mayoritariamente en la niñez. Están todas infectadas a los 10 años de edad y cuando llegan a la edad de tener hijos están cursando una infección crónica. Eso hace que prácticamente todas las mujeres están cursando una infección crónica por cruzi cuando se están cursando su embarazo. Esa característica de infección crónica materna determina la metodología diagnóstica que se usa para control de las embarazadas, que es la misma que se usa para investigar cualquier persona crónicamente infectada por cruzi. Recordemos que en la infección crónica, el estadio tripomastigote, que es el estadio que atraviesa placenta y llega al feto por vía hematógena, está persistente a títulos casi indetectables, por lo cual esa baja parasitemia hace que la transmisión sea un evento relativamente infrecuente. Solamente entre el 0,5 y el 11% de los hijos de madres infectadas con Trypanosoma cruzi adquieren un Chagas congénito. Las características de esa transmisión transplacentaria del tripomastigote en general, el tripomastigote se ha visto que aprovecha el adelgazamiento de la placenta en la segunda mitad del embarazo para entrar por los extremos adelgazados de la placenta, infectar primero placenta y después invadir, pasar a circulación fetal y infectar el feto. Por eso la transmisión transplacentaria de Trypanosoma cruzi se da fundamentalmente a partir del 5º mes en la segunda mitad del embarazo. La transmisión se ha visto que está asociada a carga parasitaria. En estudios en embarazadas crónicamente infectadas se ha visto una correlación entre la parasitemia y la probabilidad de transmisión madre-hijo. Aún en infección crónica, una embarazada puede tener más parasitemia dependiendo de si está infectada con un genotipo virulento o si tiene alguna falla inmunológica propia de la inmunidad de la embarazada que favorezca un menor control del parásito, una mayor parasitemia y una mayor probabilidad de transmisión. Ese hallazgo, esa correlación de a mayor parasitemia, mayor probabilidad de transmisión, sugirió la hipótesis de que si a una mujer en edad fértil, antes de quedar embarazada, se le daba tratamiento antiparasitario, esa reducción de la carga parasitaria con desaparición de la parasitemia disminuía o eliminaba la probabilidad de transmisión madre-hijo. Los estudios clínicos en mujeres tratadas antes del embarazo apoyan esta hipótesis, por lo cual actualmente el Ministerio de Salud recomienda el tratamiento de mujeres infectadas en edad fértil previo al embarazo. Recalquemos que por las características de las drogas que se usan para tratar a cruzi, que tienen efectos teratogénicos, no se puede tratar a una embarazada con antiparasitarios. Las consecuencias de la infección materna en neonato son variadas y en general la mayoría de los neonatos infectados con Trypanosoma cruzi nacen asintomáticos. Entre un 60 y un 90% de los niños infectados nacen asintomáticos y eso es importante resaltarlo porque es importante pesquisar, detectar a esos niños infectados para poder tratarlos inmediatamente. En caso de que tengan síntomas, los síntomas pueden aparecer al nacer o tardíos después de los 30 días. Los síntomas más frecuentes que pueden tener un hijo de madre infectada son síndromes febriles similares al cuadro típico de TORCH. Fiebre, esplenomegalia, hepatoesplenomegalia, ictericia, prematurez, puede tener taquicardia persistente. Menos frecuente en la aparición de los síntomas puede llegar a tener miocarditis o meningoencefalitis. Y aún es mucho menos frecuente que tenga calcificaciones cerebrales como las que suelen presentarse en Toxoplasma gondii. Es ley nacional que se tiene que investigar infección por T. cruzi en todas las embarazadas en Argentina. Idealmente eso se tiene que hacer en el primer control prenatal. Por lo menos si la embarazada viene a parir al centro de salud sin un control serológico previo, no se le tiene que dar el alta antes de que se le haga la investigación de infección por T. cruzi. Como ya dijimos que las embarazadas están cursando infección crónica, cuando están cursando el embarazo, se le hace la metodología diagnóstica que se hace para cualquier persona crónicamente infectada. Se le realizan 2 pruebas serológicas semicuantitativas diferentes, una de las cuales tiene que ser de mayor sensibilidad, como ELISA o IFI. Es necesario para confirmar infección por la especificidad y sensibilidad de las pruebas serológicas realizar 2 pruebas diferentes para confirmar. Y recalcamos esto porque lamentablemente en la práctica clínica la investigación de Chagas crónico y el control de la embarazada se suele hacer con una sola técnica.
Para confirmar infección, estas técnicas serológicas tienen que dar el mismo resultado. Si una da positiva y una da negativa, se tiene que confirmar el resultado con una tercera prueba diferente. Una vez que se confirma infección por Trypanosoma cruzi en una embarazada, se la evalúa como para cualquier persona que se identifica que está crónicamente infectada por cruzi, si presenta signos, síntomas o alteraciones que sugieran que tiene enfermedad de Chagas. Entonces se hace un interrogatorio, un examen físico y estudios cardiológicos. No se hace radiografía porque está contraindicado durante el embarazo, que señale si existen, por ejemplo, arritmias o signos de una posible insuficiencia cardíaca. No se le realice, lo recalcamos, tratamiento antiparasitario durante el embarazo debido a los efectos teratogénicos de los antiparasitarios que se usan para tratar el Chagas. Como una embarazada puede transmitir a sus hijos en embarazo sucesivo, puede transmitir a más de un hijo, lo que también está indicado es investigar infección por T. cruzi por métodos serológicos a todos los otros hijos de la embarazada mayores de 10 meses. La infección por Trypanosoma cruzi no es contraindicación para la lactancia. Vamos a ver el otro parásito de transmisión transplacentaria, que es Toxoplasma gondii. El estadio que atraviesa placenta de toxoplasma es el taquizoito. Este estadio es intracelular de multiplicación parasitaria rápida. Este estadio se encuentra cuando no hay una respuesta inmune que lo controle, tanto en la primoinfección, en la infección aguda, como en el caso de reactivación por causa de una inmunosupresión severa como el SIDA. Esto es causa de que, a diferencia de cruzi, la transmisión transplacentaria en una gestante inmunocompetente se da exclusivamente durante la infección aguda. En la infección aguda no hay taquizoitos en circulación, únicamente hay bradizoitos en tejidos. En infección crónica no hay transmisión de Toxoplasma gondii. La transmisión transplacentaria se puede dar en cualquier etapa de la gestación, pero de la misma forma que en Trypanosoma cruzi, ligado al adelgazamiento de la placenta, la transmisión es más frecuente en la segunda mitad del embarazo. La infección materna se puede dar ya sea por ingesta de oquistes maduros esporulados provenientes de heces de felinos que contaminan suelo, agua o verduras, o por ingesta de carne insuficientemente cocida, de cerdo y oveja son los animales más comunes, con bradizoitos con quistes tisulares. Este mecanismo de transmisión por carnivorismos es muy frecuente en países como Francia, que históricamente tienen hábito de consumir carne insuficientemente cocida. Ligado a los mecanismos de infección materna están las medidas profilácticas. Es muy importante, como vamos a volver a decir, recomendarle a una embarazada seronegativa que no está infectada hacer estas medidas profilácticas para evitar que se infecte durante el embarazo. Las principales medidas profilácticas son lavado de manos e higiene al manipular alimentos. La ingesta de carne bien cocida evita el ingerir los bradizoitos infecciosos en los quistes tisulares, y ingerir verduras bien cocidas o verduras crudas lavadas con agua segura impiden ingerir agua o alimentos contaminados con quistes esporulados. La embarazada debe evitar realizar trabajo de jardinería para estar en contacto con suelo contaminado con oquiste de felino, y, de ser posible, debe evitar los gatos. Sobre todo, debe tratarse de evitar que se ocupe de la higiene de la litera del gato. La toxoplasmosis es una zoonosis, tiene muchos reservorios animales y tiene distribución mundial. La prevalencia varía mucho entre los países. En la República Argentina, los pocos datos que tenemos, porque toxoplasmosis no es de notificación obligatoria, dan prevalencias variadas entre el 22 y el 52%. Se asocia mayor prevalencia de toxoplasmosis a poblaciones vulnerables que se atienden en hospitales públicos. La prevalencia de mujeres infectadas con toxoplasmosis aumenta a medida que aumenta la edad de la mujer, y lo que se ha visto en estudios que revisan mujeres gestantes periódicamente es que la prevalencia, tanto a nivel mundial como en Argentina, ha tendido a disminuir con el tiempo. Ahora hay menos porcentaje de personas infectadas con toxoplasmosis que hace unos años. Este gráfico es para remarcar la correlación inversa entre los riesgos de transmisión y el riesgo de desarrollar enfermedad en la toxoplasmosis congénita. En una embarazada con primoinfección, la transmisión, si ella se infecta durante el primer trimestre del embarazo, es de aproximadamente un 17%. Mientras que si se infecta en el tercer trimestre, hacia el final del embarazo, la probabilidad del pasaje transplacentario del taquizoito es mucho más alta, del 60 o del 65%. Mientras que la enfermedad producida por la infección fetal, por la transmisión madre-hijo, es mucho más severa cuanto más temprano en el embarazo se produzca. De acuerdo a lo que habíamos hablado en general para las características de un TORCH, si se transmite en el primer trimestre del embarazo, puede producir abortos o malformaciones severas que dejan secuelas irreversibles. Si se infecta durante el segundo trimestre del embarazo, puede haber lesiones neurológicas variables, mientras que si se infecta durante el tercer trimestre del embarazo, puede desarrollar el cuadro TORCH típico o muchas veces nacer asintomático y desarrollar lesiones oculares tardías. En la evolución de la toxoplasmosis congénita podemos distinguir tres fases. Una fase generalizada, que corresponde al inicio de la infección, cuando el taquizoito se disemina y está multiplicando en todo el organismo del feto. Una fase de encefalitis, en el cual la multiplicación parasitaria empieza a producir secuelas neurológicas y oculares. Y una fase de secuela, en el cual ya tenemos lesiones irreversibles. Si el feto se infecta en el tercer trimestre,
cuando nace se va a encontrar en fase generalizada. El cuadro típico de un chico que se infectó durante el tercer trimestre es un cuadro compatible con un cuadro TORCH típico, con hepatosplenomegalia, ictericia, anemia, hepatitis, neumonitis, etc. Muchos niños que se infectan durante el tercer trimestre nacen asintomáticos y pueden desarrollar lesiones oculares tardías si no son tratados. En general, los neonatos asintomáticos son la mayor proporción de chicos nacidos de madre con primoinfección por toxoplasmosis. Si la infección fetal ocurre durante el segundo trimestre, la fase generalizada se da intraútero y cuando el chico nace está cursando la fase de encefalitis, que tiene un estado infeccioso de encefalitis aguda y síntomas neurológicos como hidrocefalia, como convulsiones, apatía, puede ir con corioretinitis y pueden aparecer algunas secuelas como calcificaciones o retardo psicomotor. Mientras que si el chico se infecta en el primer trimestre, por ahí las lesiones son tan severas que directamente se produce un aborto. Pero si sobrevive va a tener su fase generalizada y su fase de encefalitis intraútero. Entonces, cuando nace, ya tiene fase de secuela, que no hay multiplicación parasitaria activa, pero ya tiene retardo mental, epilepsia, hidroimicrocefalia, calcificaciones cerebrales con corioretinitis. Las secuelas más características se conocen justamente como la tríada o la tétrada de Sabin. La tríada de Sabin se asocia corioretinitis, calcificaciones cerebrales e hidrocefalia. Mientras que a la tétrada de Sabin, a esas tres cosas que mencionamos, corioretinitis, hidrocefalia y calcificaciones cerebrales, se le agregan las convulsiones. El diagnóstico de toxoplasmosis en la embarazada y el neonato sigue las recomendaciones del Consenso Argentino de Toxoplasmosis Congénita. Toda embarazada se le realiza un tamizaje por IgG e IgM en el primer trimestre, lo más temprano posible después de la concepción, antes de las 12 semanas. Se detecta la IgG con una técnica sensible y temprana, inmunofluorescencia indirecta IgG, ELISA, aglutinación directa, Sabin-Feldman. La Sabin-Feldman es la técnica de referencia para toxoplasmosis, pero es compleja de hacer y tiene peligro para el laboratorista, por lo cual el único laboratorio que actualmente hace Sabin-Feldman en Argentina es el Hospital Alemán. La hemaglutinación indirecta está contraindicada porque positiviza tardíamente. Si la IgG da negativo, asumimos, salvo que la embarazada tenga síntomas, que no está infectada. Es muy raro de que una embarazada tenga IgG negativa e IgM positiva, porque cuando viene a la consulta, en general, la serología siempre evoluciona muy rápidamente. Que una embarazada no esté infectada quiere decir que corre riesgo de sufrir la primoinfección en el embarazo. Por lo cual, a esa embarazada se le tienen que indicar todas las medidas profilácticas que ya vimos para toxoplasmosis y se la tiene que monitorear repitiendo la serología en el segundo y en el tercer trimestre del embarazo. En el caso de que la IgG dé positiva, con la misma muestra de suero, se le hace IgM. Se recomienda que la determinación de IgM sea por técnicas de inmunocaptura, que son más sensibles y más específicas que la inmunofluorescencia IgM. Dentro de las técnicas de inmunocaptura tenemos el ISAGA y el ELISA doble sándwich. El fundamento de las técnicas de inmunocaptura es que en la fase sólida se adhiere al pocillo un anticuerpo anti-isotipo, una anti-IgM en este caso. Entonces, en el suero del paciente quedan retenidos en el pocillo todas las IgM. Para saber si esa IgM es específica para toxo, en el caso del ISAGA, se agregan taquizoitos formulados que aglutinan. En el caso de ELISA doble sándwich es un poquito más complejo, se le agrega antígeno soluble de toxo, después un anticuerpo comercial antitoxo, un anticuerpo conjugado antiinmunoglobulina humana y reactivos específicos. Si la IgM da negativo, si tenemos IgG positiva a títulos bajos, hay que tener atención en el caso de toxoplasmosis a los títulos de IgG. La IgG en infección aguda en toxo suele dar títulos muy altos. Si tenemos IgG positiva a títulos bajos e IgM negativa, asumimos que la embarazada ya tuvo su infección por toxoplasmosis, tiene una infección crónica y no hay riesgo de transmisión. No es necesario repetirle la serología a una embarazada con infección crónica, ni durante el embarazo, ni en embarazos sucesivos. En el caso de que tengamos IgG e IgM positivas, estamos ante una probable infección aguda. ¿Por qué no es una infección aguda confirmada? Porque se ha visto que en toxoplasmosis la IgM puede permanecer positiva hasta los 12-18 meses posinfección, con lo cual no estamos seguros si realmente en ese momento se está cursando una infección aguda. Una forma de detectar y confirmar infección aguda es por seroconversión. A la muestra inicial se saca una segunda muestra a las 2 a 3 semanas y se mide título de anticuerpos en las dos muestras pareadas en la misma, evaluadas simultáneamente. Lo que pasa es que en general, como la evolución de la serología en la infección aguda por toxo es muy rápida, en general cuando la embarazada llega a la consulta, ya los títulos de anticuerpos ya están elevados y no podemos detectar la seroconversión porque ya se dio. Entonces, para confirmar, las mejores técnicas para confirmar infección aguda son la determinación de IgA o Ig por técnicas de inmunocaptura, ELISA doble sándwich o ISAGA. ¿Por qué? Porque la IgA y la Ig negativizan más temprano en la evolución de la infección por T. gondii. Se sabe que aproximadamente a los 4 meses posinfección ya tenemos IgA e Ig negativa. Entonces, un resultado de IgA negativa ya nos confirma infección crónica, mientras que un resultado de IgA positiva nos confirma infección aguda. Una embarazada con infección aguda confirmada se le tiene que realizar tratamiento antiparasitario. El tratamiento antiparasitario es tanto para
disminuir la probabilidad de transmisión del taquizoito madre-hijo como para limitar el daño que el parásito pueda realizar a nivel fetal. En el caso de que la IgA o la IgD den un resultado dudoso, para tratar de ver si podemos confirmar por métodos serológicos infección aguda, recurrimos al test de avidez. Este test de avidez también se usa en citomegalovirus y en rubiola, y lo que determina es la afinidad de los anticuerpos por sus antígenos. En la evolución de la respuesta inmune, una respuesta tardía en el tiempo, de una infección crónica, los anticuerpos tienen más afinidad por sus antígenos. Tienen alta afinidad, tienen alta avidez. Entonces, un resultado de alta avidez confirma infección crónica. La reversa no es aplicable, porque se ha visto, por ejemplo, en toxoplasmosis, que puede haber baja avidez hasta un año después de la infección. Entonces, un resultado de baja avidez no confirma infección aguda. El recién nacido de madre con toxoplasmosis adquirida durante el embarazo se controla clínica y serológicamente al nacimiento. Si el recién nacido es sintomático, se le realiza tratamiento inmediatamente. La razón de realizarle el tratamiento al recién nacido con síntomas es tratar de impedir la progresión de la enfermedad hacia fases posteriores que le puedan dejar secuelas. El recién nacido asintomático, que son la mayoría de los recién nacidos, se le controla los síntomas neurológicos por ecografía cerebral, se le hace fondo de ojo, y en la serología se compara los títulos de IgG del chico con los títulos de IgG de la madre. En una infección congénita deberían tener mayor título de anticuerpos del chico con respecto a los de la madre, y se confirma infección congénita por detectar IgM o IgA, isotipos de inmunoglobulina que no son provistos por la madre. Conviene hacer la determinación de IgM e IgA, las dos técnicas, para aumentar la sensibilidad diagnóstica, y se recomienda que estas técnicas se hagan por técnicas de inmunocaptura como ELISA doble sándwich o ISAGA. Un resultado de IgM e IgA positivo confirma el diagnóstico y hace tratamiento. Es muy importante tratar al asintomático para prevenir la aparición de lesiones oculares tardías. En el caso de que la IgM y la IgA den negativas, no se descarta infección congénita, se hace el seguimiento hasta el año, se aconseja hacer controles clínicos y de fondo de ojo periódico para detectar eventual aparición de alteraciones, y la serología sigue hasta el año de vida. Una IgG negativa al año de vida descarta infección congénita, mientras que la persistencia de IgG al año de vida confirma infección congénita. A partir de ahora, vamos a ver algunos de los virus que hacen transmisión congénita. En esta clase vamos a ver citomegalovirus, herpesvirus y rubiola. En esta diapositiva vamos a describir algunas características comunes de los primeros dos virus que pertenecen a la familia Herpesviridae. En primer lugar, estos son virus grandes, envueltos, que tienen un ADN bicatenario extenso. Tienen la característica de producir latencia. Entonces tenemos células en las cuales hacen infección productiva, líticas, células donde hacen latencia y células donde hacen infección persistente. Como consecuencia de algún estímulo que afecte las defensas, por ejemplo, situaciones de inmunosupresión, radiación ultravioleta, estrés, esa latencia puede volver a producir infección lítica, puede haber reactivación de la infección. Asimismo, como la respuesta inmune tiende a desaparecer con el tiempo, un individuo puede reinfectarse, lo que se dice que tiene una infección heterotípica. Tanto citomegalovirus como herpesvirus son patógenos cosmopolitas que tienen alta prevalencia en la población general. El riesgo de transmisión madre-hijo es mucho mayor en la infección primaria, donde hay mayor carga viral, con respecto a la reactivación y la reinfección. Tiene mecanismos de transmisión prenatal, conatal y postnatal, con distinta prevalencia entre cada mecanismo de transmisión. Para ambos virus existen fármacos antivirales y no existen vacunas disponibles. Tanto para citomegalovirus como para herpesvirus hay varios candidatos a vacunas en ensayos clínicos, pero todavía no hay ninguna vacuna comercial disponible. El citomegalovirus es un virus linfotropo. Multiplica en una gran variedad de linajes celulares y hace latencia en células linfoides, en linfocitos, en monocitos, en células del estroma de médula ósea. Las situaciones de inmunosupresión, como corticoides o virus de la inmunodeficiencia humana, provocan la reactivación de la enfermedad. La infección materna, como la infección de cualquier persona, es por contacto directo con secreciones: orina, saliva, semen, secreciones cervicales, leche materna, lágrimas. Puede haber infección por vía oral o por contacto sexual, mediante transfusiones o trasplante de órganos. La prevalencia en la población general, en la edad adulta, es elevada. Se adquiere desde los primeros años de vida. Eso quiere decir que la mayoría de las mujeres, cuando llegan a edad fértil, ya están infectadas, y solamente 1 a 4% de las embarazadas se primoinfectan en el embarazo. Sin embargo, lo que se ha visto que en las mujeres que viven en un ambiente socioeconómico más pudiente, socioeconómicamente mejor posicionadas, suelen infectarse más tardíamente en el curso de la vida. Eso probablemente se relaciona porque viven en mejores condiciones de higiene. Entonces, dentro de esa población hay mayor probabilidad de que lleguen seronegativas al embarazo y de que puedan primoinfectarse durante el embarazo. El grupo de riesgo de primoinfección dentro de las embarazadas son aquellas que o tienen hijos chiquititos o que cuidan niños pequeños, por ejemplo, una maestra jardinera. El contacto con niños primoinfectados
hace que esa embarazada pueda llegar a primo infectarse y tener mayor probabilidad de transmitir durante el embarazo a su hijo la infección por citomegalovirus. Eso es una cosa que hay que controlar, que se va a contemplar dentro de las medidas profilácticas. Aparte, también hay que remarcar que la mayoría, aún en las primoinfecciones, la mayoría de las primoinfecciones en cualquier huésped inmunocompetente suelen cursar en forma asintomática. Solamente un 10% presenta síntomas compatibles con síndrome mononucleosiforme, con fiebre, adenopatías y exantema. El hecho de que la mayoría de las embarazadas llegan infectadas al embarazo con posibilidad de transmisión por hacer episodios recurrentes, por secundarios a reactivación, y el hecho de que aún si hay primoinfección en el embarazo, la mayoría de las embarazadas primoinfectadas cursan en forma asintomática, desemboca en que una gran mayoría de los neonatos con infección congénita no se les va a sospechar de que están infectados porque nacieron de madres asintomáticas. El citomegalovirus se puede transmitir madre e hijo por vía transplacentaria, postnatal o postnatal, ya sea a través de la lactancia o por contacto directo estrecho madre-hijo postparto. De las tres vías, la vía más importante y riesgosa para el feto es la transplacentaria. De la misma forma que en el caso de toxoplasmosis, la transmisión se puede dar en cualquier trimestre del embarazo, pero hay mayor probabilidad de transmisión en los últimos trimestres del embarazo, y la enfermedad fetal es más severa si se transmite al principio, antes de la semana 20 de gestación. El riesgo de transmisión transplacentaria es mayor en la primoinfección porque hay más carga viral, pero como dijimos anteriormente, la población general de mujeres ya estaba infectada cuando llega el embarazo. La mayoría de las mujeres sufren reactivaciones, entonces el número de neonatos que nacen con infección congénita nacen de madres con reactivación. Como pasa en general en los patógenos que hacen enfermedad tipo TORCH, en la transmisión transplacentaria por citomegalovirus, si se da en etapas tempranas del embarazo, puede provocar muerte fetal, retraso en el crecimiento intrauterino o secuelas neurológicas y oculares. Cuando la transmisión transplacentaria se da durante la primoinfección de la embarazada, ligado a la carga viral, la probabilidad de transmisión de citomegalovirus madre-hijo es alta, de un 20 a un 40%. De esos neonatos, hijos de madre con primoinfección, un 10 a un 15% van a nacer con un cuadro característico tipo TORCH, hepatoesplenomegalia, ictericia, microcefalia, retardo de crecimiento y retinitis. De esos neonatos con sintomatología, de un 20 a un 30% van a morir, y entre un 15 a un 60% van a sufrir daños permanentes, ya sea retraso madurativo neurológico, déficit auditivo o polioretinitis. Un 85 a 90% de los hijos de embarazadas que sufrieron una primoinfección y que están infectados van a nacer asintomáticos. De esos neonatos infectados asintomáticos, entre a un 13 a un 24% van a desarrollar secuelas tardías en los primeros meses de vida. Van a desarrollar déficit auditivo, sordera, que a su vez causa deficiencias de aprendizaje y retraso en el desarrollo cognitivo. Esta es la población, la de secuelas tardías, que es difícil de identificar y a la que más hay que ayudar. En el caso de que la embarazada sufra una reactivación en el embarazo o que se reinfecte, recordemos que esta es la población más numerosa de embarazadas que tenemos, las que sufren reactivación. De esas embarazadas infectadas con reactivación, debido a que tienen menos carga viral, solamente entre un 0,2 a un 2% van a transmitir el citomegalovirus en chico. De esos neonatos infectados, hijos de madres con reactivación, un 90 a un 95% nuevamente van a nacer asintomáticos y menos del 10% de esos neonatos asintomáticos, hijos de madres con reactivación, van a desarrollar secuelas tardías con sordera y deficiencias de aprendizaje. Las alternativas de profilaxis para prevenir la transmisión madre-hijo o limitar la enfermedad del neonato en citomegalovirus son muy pocas. Lo que nosotros vamos a ver en esta diapositiva son recomendaciones que han sido recopiladas de varias fuentes bibliográficas. En primer lugar, no tenemos vacuna para citomegalovirus y no existe evidencia suficiente de que administrar gamma globulina hiperinmune o que el tratamiento con antivirales a una embarazada primoinfectada prevenga la transmisión madre-hijo. Es mejor que nada, pero no hay evidencia suficiente que los antivirales o la inmunoglobulina hiperinmune sirva para reducir la transmisión. El ganciclovir concretamente está contraindicado por sus efectos en animales en experimentación. Una medida que es importante es informar a las gestantes y a los padres en general que existe una enfermedad de transmisión congénita que se llama citomegalovirus, que se puede reducir la transmisión de esa enfermedad mediante medidas de higiene, prevención de transmisión por vía oral y por contacto sexual, y sobre todo informarles de que ese citomegalovirus puede provocar enfermedad en el chico, puede provocar secuelas auditivas y es importante que estén alertas sobre eso. En grupos de riesgo, las gestantes no infectadas que conviven o cuidan chicos chiquitos, se tendría que recomendarles evitar el contacto con las secreciones de esos chicos pequeños. Dentro de las medidas recomendadas, que van a ser culturalmente muy resistidas, es evitar besar a los chicos, evitar en contacto con la orina del chico, lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente, pero sobre todo después de cambiar pañales. Recuerden que el agua y el jabón destruyen los virus envueltos. No compartir los utensilios de comida, no dormir junto con los chicos, limpiar juguetes. Algunos llegan a recomendar hasta usar guantes. Estas medidas, si bien parecen muy extremas, son importantes para que
por lo menos la gestante seronegativa extreme las precauciones de higiene para evitar contraer la infección y durante el embarazo. El diagnóstico no es una buena herramienta, porque como lo vamos a ver en la diapositiva siguiente, para identificar embarazadas que tengan alta probabilidad de transmisión, porque los resultados de la serología son de difícil interpretación. Eso lo vamos a ver en la diapositiva siguiente. Una cosa que no se hace, pero que se recomienda y es una medida profiláctica que podría ser de mucha utilidad, es tratar de establecer un mecanismo para poder hacer un diagnóstico precoz del neonato asintomático por PCR citomegalovirus. ¿Cuál es el objetivo último de identificar neonatos asintomáticos infectados? Es que si tienen alteraciones auditivas o si las van a desarrollar, estar preparados para darle una educación diferencial temprana, teniendo en cuenta su alteración auditiva, para que no se retrase su aprendizaje y no tenga retraso en desarrollo cognitivo. Finalmente, se recomienda tratamiento antiviral al neonato infectado solamente si tiene síntomas moderados y severos. No se recomienda tratamiento antiviral a los asintomáticos o con síntomas leves. El diagnóstico de citomegalovirus en la gestante es difícil. No está contemplado realizar métodos directos para hacer el diagnóstico, porque la viremia dura muy corto tiempo y los métodos directos dan muchas veces negativos. No se recomienda realizarle screening serológico a todas las embarazadas, ya que como la mayoría de la población da positiva, el resultado va a ser positivo, y una embarazada seropositiva no le confirma ni le descarta que tenga riesgo de transmitir el citomegalo al chico, por lo cual no tiene valor pronóstico. La serología se aconseja en gestantes con chicos pequeños que corran riesgo de primo infectarse. Se les hace IgG y si son seronegativas, se les pide extremar las medidas profilácticas. También se recomienda en casos de situaciones de probable riesgo de transmisión, embarazadas sintomáticas con síndrome mononucleosiforme, con hepatitis sin etiología, o si se encuentran hallazgos ecográficos fetales compatibles con infección congénita sin etiología. A estas embarazadas con situación de probable transmisión se les estudia IgG, IgM y test de avidez. La seroconversión y la IgM positiva pueden indicar primo infección o reactivación, por lo cual la IgG y la IgM se tiene que acompañar del estudio del test de avidez. De la misma forma que en toxo, un resultado de avidez alta en el primer trimestre descarta infección aguda. La seroconversión también de la misma forma que en toxo es muy difícil de detectar porque ocurre muy rápidamente. Y de la misma forma que en toxo, la IgM para citomegalo puede tener falsos positivos y negativos, por lo cual se recomienda realizarla con métodos de captura. La primoinfección materna, aun si se establece por serología en una madre sintomática, que es probable que esté sufriendo una infección aguda, no necesariamente supone infección congénita. Por ejemplo, en estudios en embarazadas con madre con IgM de captura positiva, solamente un 16% de los neonatos nacieron infectados. Y también por estudios clínicos se ha visto que la detección de infección fetal, prenatal, tampoco confirma el desarrollo de enfermedad una vez que el chico nació. Por lo cual, aún la detección de primoinfección en el embarazo o de infección prenatal tiene escaso valor pronóstico. Lo que se trata de hacer es, para evaluar riesgo de transmisión y riesgo de desarrollo de enfermedad fetal, hay que combinar la clínica, los estudios de laboratorio, un aumento de enzimas hepáticas, una linfomonocitosis, los hallazgos ecográficos fetales. El seguimiento ecográfico fetal durante el embarazo es una herramienta muy útil para detectar alteraciones por infección de citomegalovirus, y la serología combinando IgG, IgM y test de avidez. El diagnóstico de citomegalovirus en el neonato se realiza por métodos directos. El neonato con infección congénita tiene viremia o secreta virus en las primeras 2 semanas de vida, por lo cual las muestras se tienen que tomar en ese periodo. La orina es la muestra de elección. Si un neonato presenta orina positiva después de las 2 semanas de vida, lo más probable es que tenga una infección por citomegalovirus transmitida en forma postnatal. Dentro de los métodos de identificación del citomegalovirus, los métodos clásicos característicos involucran cultivo celular de orina o shell vial. El shell vial es como si fuera un mini cultivo en la cual en los vialcitos hay un cultivo de fibroblastos en el cual, si la muestra contiene partículas virales activas, hay replicación viral. El revelado de esos antígenos virales se hace en el shell vial por inmunofluorescencia directa, y la inmunofluorescencia directa también puede aplicarse para revelar el cultivo celular. En orina, en cualquier tejido y también en cultivos celulares, se pueden observar las transformaciones morfológicas características del citomegalovirus. Este virus produce unas células grandes que se llaman células citomegálicas, que tienen un cuerpo de inclusión intracelular basófilo que se llama ojo de lechuza, ojo de búho, que están en la diapositiva. Estas alteraciones morfológicas son poco específicas, pero son orientativas. Todas estas técnicas están tendiendo a ser reemplazadas por las PCR, que son mucho más sensibles como método diagnóstico. La PCR en orina es el método de elección. La PCR también se puede hacer en sangre, en saliva o en líquido cefalorraquídeo. Si uno puede hacer real-time PCR, la evaluación, el número de copias, permite evaluar la carga viral y hacer una estimación de la severidad de la infección y la probabilidad del desarrollo de enfermedad fetal. Una metodología que permite realizar
diagnóstico retrospectivo de citomegalovirus en niños, por ejemplo, que presentan alteraciones auditivas tardías a los pocos meses de vida, consecuencia de la infección por citomegalovirus, es realizar la PCR en la tarjeta de Guthrie. En la tarjeta de Guthrie, cuando el chico nace, se le pone en la tarjeta una muestra de sangre. Esa muestra de sangre sirve para investigar enfermedades genéticas de origen metabólico. En esas muestras de sangre seca se puede buscar entonces en forma retrospectiva ADN de citomegalovirus. En el herpes simplex, la infección lítica, la multiplicación viral, se produce en células mucoepiteliales, mientras que la latencia se realiza en neuronas. El virus migra para hacer la latencia en neuronas y durante la reactivación vuelve a migrar hacia el sitio de multiplicación lítica. La infección en la madre y en cualquier persona es por contacto directo con saliva, secreciones vaginales, el líquido de las lesiones, que en herpes simplex son vesículas. El contacto con lesiones con líquido puede infectar ojos y roturas en la piel. Hay dos tipos de herpes simplex: el herpes simplex tipo 1, que infecta predominantemente vía oral, y el herpes simplex tipo 2, que preferentemente infecta por contacto sexual y produce lesiones en genitales. Los dos tipos de virus pueden producir las dos formas clínicas. El herpes genital, la prevalencia aumenta después de la adolescencia relacionado con la vía de transmisión. Se estima que un 25 a 30% de mujeres en edad fértil llegan al embarazo infectadas, solo un 5 a 10% presenta sintomatologías y solamente el 2% de las mujeres adquieren la primoinfección en el embarazo, con lo cual en un porcentaje importante de las mujeres y la mayoría de las mujeres infectadas cursan el embarazo con una infección asintomática con posibilidad de hacer reactivación. Los estímulos que inducen la reactivación en herpes simplex son alteraciones en la inmunidad, el estrés, la fiebre, la luz solar por la radiación ultravioleta, y la inmunosupresión fisiológica del embarazo también es un estímulo para provocar reactivación de la infección en la embarazada. Por lo cual, el riesgo de reactivación en el parto, que el parto es el momento en el cual se produce mayoritariamente la transmisión madre-hijo en herpes simplex, el riesgo de reactivación es elevado, es de 36%, si la madre se primoinfectó en el embarazo. Ese riesgo de reactivación es menor si la embarazada tuvo infección pasada, pero tiene más de 6 episodios recurrentes por año habitualmente, y es menor si, en un 10%, si la embarazada ha presentado en el pasado menos de 6 episodios recurrentes por año. La sintomatología en la embarazada cuando se presenta es de dificultad al orinar, de disuria, úlceras genitales generalmente dolorosas, ocasionalmente acompañada de fiebre y cefalea y malestar general. Muchas de estas gestantes no refieren síntomas genitales tampoco. En la reactivación, lo que sucede es que aparecen nuevas lesiones en el mismo sitio donde estaban las lesiones inicialmente en la primoinfección, ligado a la migración axonal del virus, y generalmente no se acompañan de síntomas importantes. Muchas de las embarazadas infectadas permanecen asintomáticas. La transmisión madre-hijo de herpes simplex puede ser intraútero, connatal o postnatal. La transmisión intraútero puede ser por vías transplacentarias o ascendentes, es la menos frecuente, un 5%, pero es la que produce daño más severo al chico. Como vamos a ver en la diapositiva siguiente, el tipo de daño que se produce es similar a los que producen patógenos cuando hacen transmisión transplacentaria temprana, en patógenos que están asociados a fenómenos de tipo TORCH. La transmisión postnatal tiene una tasa de transmisión del 10%, el que la produce más frecuentemente es el herpes simplex virus 1, se produce por contacto con lesiones orales o de manos de padres, nursery, familia. La transmisión connatal es la más relevante, es la más frecuente, se produce por contacto del chico durante el trabajo de parto con lesiones genitales o secreciones maternas. Los lugares donde presenta el chico lesiones cutáneas están relacionados con la primera exposición que se produce durante ese trabajo de parto, por ejemplo, las nalgas en parto natural o la cabeza cuando se hace cesárea. Los factores de riesgo para transmisión madre-hijo durante el trabajo de parto son presencia de lesiones genitales en la madre, rotura de membranas, parto prematuro, un título de anticuerpos neutralizantes bajo en la madre, de anticuerpos poco protectores, y el uso de instrumentación que puede lesionar al chico durante el parto, como electrodos en el cuero cabelludo o uso de forceps. El riesgo de infección neonatal durante el trabajo de parto en embarazadas con infección primaria, con primoinfección que sea sintomática, es alto, del 50%. Si la primoinfección en la embarazada es asintomática, el riesgo sigue siendo alto, pero menor, de 33%, y las embarazadas asintomáticas transmiten en forma connatal por reactivación en un porcentaje bajo, 4%. Sin embargo, debido a la alta prevalencia de embarazadas asintomáticas, la mayoría de los neonatos infectados nacen de gestantes asintomáticas cuando atraviesan el canal de parto. La enfermedad en el chico como consecuencia de la transmisión intraútero, habíamos dicho que es la más severa. La mayoría de las veces se producen abortos espontáneos. El chico que sobrevive puede presentar lesiones cicatrizales en la piel y anomalías oculares y neurológicas. En la transmisión connatal, en el herpes neonatal, aparece entre la primera y la tercera semana de vida y se conocen 3 formas clínicas. La infección localizada de piel, ojos y boca, que se infectan entre un 35 a un 45% de los chicos y aparece entre los 10 a 11 días. La forma clínica del encefalitis, que
aparece entre el 30 y el 33% de las herpes neonatales, que aparece más tardíamente entre las 16 y las 18 días, y la infección diseminada, la multiorgánica, que es la más severa, que está entre el 23 y el 32% de los herpes neonatales, y es la de aparición más temprana, de 4 a 5 días, pero que empieza a tener los síntomas más severos entre los 8 y los 11 días. En la transmisión postnatal, los signos y síntomas suelen ser similares a los de la transmisión postnatal. En la infección localizada de piel, ojos y boca, las lesiones no suelen diseminarse, son focales, están en la piel mayoritariamente en el 90%, en la boca en mucho menor porcentaje. Dentro de las lesiones oculares presentan queratoconjuntivitis o corioretinitis. Es de baja mortalidad con tratamiento precoz y sin tratamiento produce en un 30% difusión neurológica y ocular. En el caso de la infección neonatal por encefalitis, las manifestaciones clínicas neurológicas son convulsiones, letargia, temblores. Puede haber en un 60% lesiones en la piel. El líquido cefalorraquídeo tiene alteraciones tardías con pleocitosis a células mononucleares, proteinorraquia con glucosa normal. Estas alteraciones, aunque aparecen tardíamente, siempre son muy útiles para detectar y ayudan en el diagnóstico de la herpes neonatal con encefalitis. La mortalidad sin tratamiento es más severa que las formas focales, es del 50%, y también las consecuencias por secuelas neurológicas son más severas y en el orden del 50%. La forma clínica de peor consecuencia, que tiene un cuadro símil sepsis, es la infección diseminada. Está acompañada de lesiones cutáneas entre un 60 y 80% y un 60 o 70% de los chicos con el cuadro de fiebre y falla multiorgánica, que es símil sepsis, tienen compromiso neurológico en un 60 a un 75%. La mortalidad sin tratamiento es mayor del 80%. Los chicos se pueden morir por una neumonitis o por una coagulación intravascular diseminada. En la profilaxis de la transmisión madre-hijo para herpes simplex, lo primero que uno tiene que hacer con la gestante es la concientización de que existe una enfermedad llamada herpes simplex y que puede tener determinadas consecuencias para su hijo, como se hace para todas las enfermedades de transmisión sexual. El énfasis para la medida profiláctica es tratar de detectar embarazadas asintomáticas, que son la mayoría y que pueden transmitir por reactivación hacia el final del embarazo. La detección se tiene que tratar de detectar durante la consulta obstétrica si la embarazada tiene un herpes genital o si su pareja tiene herpes genital que la puede transmitir o reinfectar eventualmente. Se les recomienda evitar tener contacto sexual o hacer uso de preservativos hacia el final del embarazo, que es el momento de mayor riesgo de transmisión madre-hijo. Como opción para reducir la carga viral, si la embarazada tiene lesiones genitales con riesgo de transmisión, es la administración de aciclovir en las semanas 36 a 40. La utilidad de la cesárea como medida profiláctica para evitar exposición al chico durante el parto es útil dentro de las 6 horas de la rotura de membrana y se aconseja en mujeres justamente con lesiones genitales activas. En el caso del neonato, lo que se trata es identificar neonatos que tengan alto riesgo de exposición al virus, que sea probable de que puedan llegar a tener un herpes congénito. Mencionamos anteriormente los factores de riesgo, que son las lesiones en la madre, un trabajo de parto prolongado, una inmunidad deficiente en la madre que hace que no se neutralice el virus en el trabajo de parto, y el uso de técnicas invasivas en el parto que haya provocado lesiones al chico y que faciliten la infección viral del mismo. En los chicos con alta probabilidad de tener un herpes neonatal, las opciones son o iniciar el tratamiento empírico directamente en forma profiláctica o adoptar una conducta expectante. ¿Qué quiere decir esto? Se le hace un seguimiento clínico en las primeras semanas de vida y se le trata de hacer el diagnóstico de infección viral con la metodología diagnóstica más rápida posible para decidir si amerita o no tratamiento según la clínica y el diagnóstico positivo o negativo de infección viral. Enfaticemos que un tratamiento temprano para el herpes neonatal evita consecuencias de la enfermedad. Nosotros en la diapositiva anterior vimos todas las secuelas y consecuencias en cada forma clínica que se producen por no realizar tratamiento. El diagnóstico de herpes simplex se realiza por métodos directos. La serología sirve solo en estudios epidemiológicos. La toma de muestra varía según la patología y según el método diagnóstico, pero siempre está orientada a la identificación del virus, sus antígenos o su ADN. En la embarazada se hace hisopado de cuello uterino para PCR. En el neonato asintomático se hace hisopado de mucosas y toma de muestra de piel para investigar infección. En un neonato con infección diseminada se va a buscar la presencia del virus por hemocultivo. Las muestras tienen que estar refrigeradas en el caso de que se haga aislamiento viral. Dentro de los métodos de identificación de herpes simplex tenemos metodología más tradicional como el frotis de Sang. En este frotis se puede evaluar el efecto citopático del virus con acantólisis, la formación de células gigantes multinucleadas, sincicios, y cuerpos de inclusión de Cowrie de tipo A. Esas alteraciones morfológicas provocadas por el herpes virus son poco específicas, pero son orientativas. El aislamiento viral se hace por observación, se hace por cultivo celular. En el cultivo celular se pueden observar los efectos morfológicos del virus o se pueden revelar antígenos virales por inmunofluorescencia directa. Es el método de referencia que es muy sensible en las lesiones de piel y mucosas, pero es un método, aparte de costoso, tarda varios días en ser positivo. Se puede hacer también el gel vial, como nosotros habíamos descrito para
citomegalovirus y revelar los antígenos virales porque se produjeron por la replicación viral en fibroblastos por inmunofluorescencia directa. Tanto el gel vial como el cultivo celular tienen la desventaja que tardan varios días en poder obtener un resultado. La ventaja de la PCR, que tiende a reemplazar a todas estas técnicas clásicas, es que es sensible y rápida, tiende a ser lo más empleado. La PCR en orina y mucosas está indicada para investigar un neonato asintomático. En la encefalitis herpética se puede usar la PCR en líquido cefalorraquídeo. Se investiga en el líquido cefalorraquídeo tanto la positividad para el virus, para ADN viral por PCR, en conjunto con el físico-químico que nosotros mencionamos que tenía pleocitosis, proteinorraquia y glucosa normal. Ambos hallazgos no se dan en la infección temprana, pero son característicos de la encefalitis herpética a los pocos días y se usan mucho para el diagnóstico. El virus rubeola pertenece a la familia Togaviridae, género Rubivirus. Son virus envueltos de ARN monocatenario positivo. La rubiola es una enfermedad en la infancia, una enfermedad exantemática, que se previene por la administración de vacuna. Se transmite por vía respiratoria. Como en la Argentina la mayoría de la población está vacunada, en general la población está protegida y como dijimos al principio de la clase, se han registrado muy pocos casos. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta dos cosas. Entre un 10 o un 15% de las personas que se vacunan en la infancia pierden la inmunidad, no tienen anticuerpos protectores, por los cuales pueden estar susceptibles de sufrir primoinfección severa. Y la otra cosa es que no todos los países tienen vacunación obligatoria y cobertura adecuada de la vacuna contra rubiola. Esto se ha observado porque los pocos casos que se han visto son o de personas extranjeras o de personas que viajaron al extranjero y estuvieron en contacto con personas infectadas. En adultos, la sintomatología es inespecífica con malestar general, febrícula, adenopatías que aparecen antes que el exantema maculopapular. Como complicaciones puede dar eventualmente artralgias. Tiene que hacerse diagnóstico diferencial con sarampión, dengue y otras enfermedades exantemáticas. El exantema puede faltar en el 50% de los casos y tenemos que tener en cuenta que 50% de las infecciones en adultos son asintomáticas. La transmisión madre-hijo es transplacentaria asociada a la viremia. La tasa de transmisión vertical es elevada en el primer trimestre, cae en el segundo trimestre y vuelve a subir cerca del parto. Lo que es más importante es que la transmisión transplacentaria temprana, antes de la semana 20 de gestación, provoca secuelas graves en el chico. Puede provocar aborto, muerte neonatal, retraso de crecimiento intrauterino, parto prematuro y síndrome de rubiola congénita. Se define al síndrome de rubiola congénita con niños que presentan cataratas, defectos cardíacos congénitos, deficiencias auditivas o púrpuras, acompañados o no por síntomas TORCH. Los niños con síndrome de rubiola congénita eliminan persistentemente el virus hasta el año de vida. La transmisión después de la semana 20 provoca consecuencias mucho menos graves en el chico. Muchos nacen asintomáticos. Se asocia transmisión al segundo trimestre con secuelas neurológicas, auditivas y oculares, y se asocia transmisión hacia el final del embarazo con sintomatología tipo TORCH. Como dijimos, la principal medida profiláctica contra la rubiola es la vacuna. La vacuna contra la rubiola forma parte de la vacuna triple viral, que está en el calendario de vacunación y que se da en la infancia. Cuando una mujer en edad fértil está embarazada o planea quedar embarazada, es importante chequear no solamente si está o no vacunada, sino realmente si esa vacunación sigue o no siendo efectiva, si no perdió la inmunidad. El chequeo del estatus inmune se hace por serología siendo ELISA para IgG. En general en Argentina esto no suele hacerse, pero es recomendable y es especialmente importante en mujeres de procedencia extranjera, debido a que en otros países no es obligatorio o por ahí es menos habitual que se haya vacunado contra la rubiola. Entonces, si nosotros hacemos la determinación del estatus inmune por el IgG y tenemos serología positiva, interpretamos de que la mujer tiene inmunidad y está protegida contra la primoinfección con rubiola y por lo tanto no hay riesgo de transmisión madre-hijo. Si el estatus inmune revela en el IgG de que no tiene anticuerpos, corre riesgo de primoinfectarse. Entonces, si es una mujer en edad fértil que planea quedar embarazada, lo más conveniente es entonces que se vacune y que espere un tiempo hasta quedar embarazada. En el caso de que se vea de que la mujer no tiene anticuerpos contra rubiola y ya está embarazada, entonces lo que se tiene que hacer es recomendarle medidas profilácticas, evitar exposición, evitar contactos con pacientes infectados, con chiquitos de corta edad. Esa embarazada seronegativa se le repite la serología en el segundo o en el tercer trimestre. Ante cualquier problema de síntomas o de probable exposición, se activan todas las medidas posteriores y esa embarazada, una vez que dio a luz, se está indicado, y eso está en el calendario de vacunación, que se la vacuna después del parto. Se vacuna a la puérpera que no esté con el esquema completo de vacunación para rubiola. ¿Qué pasa entonces si a esa embarazada que se la vacuna por parto también se le pide que espere un tiempo antes de volver a quedar embarazada? ¿Qué pasa si una embarazada que no tiene estatus inmune, o sea que no tiene anticuerpos contra rubiola, o que no tenemos antecedentes que nos indiquen que tiene inmunidad presente, estuvo en contacto con personas infectadas con rubiola y tiene síntomas compatibles con rubiola? Lo que se hace primero es presumir un posible caso de enfermedad exantemática. En general, la vigilancia epidemiológica, recuerden que se hace en conjunto sarampión con rubiola.
Entonces, ante una posible situación de riesgo, lo primero que se hace es la notificación obligatoria. Se hace aislamiento viral hasta 7 días post-exantema para que esa mujer, probablemente infectada, no contagie a otras personas. ¿Sí? De la misma forma que nosotros ahora estamos viendo para el COVID-19, se le recomienda que no circule, que no tome transportes públicos, y si está internada en un centro de salud, se le indica aislamiento respiratorio. A los contactos de esa mujer, posiblemente prima infectada, si no han completado el esquema completo de vacunación contra la rubiola, se los vacuna. Eso es lo que se le conoce como vacunación de bloqueo para fortificar el efecto rebaño. Y se encara el diagnóstico, se trata de establecer el diagnóstico de rubiola o sarampión, que como vamos a ver, se estudian en forma simultánea en el Instituto Malbrán. Si se confirma que tiene prima infección por rubiola, las alternativas no son muy agradables en el sentido de que no hay tratamiento específico y la inmunización pasiva, la administración de inmunoglobulina inmune, no garantiza que podamos evitar la transmisión congénita. Se le informa a la embarazada acerca de esas posibles consecuencias. En muchos países, el confirmar prima infección por rubiola es causa de que las mujeres aborten. Eso no está bueno porque no necesariamente una prima infección por rubiola va a determinar transmisión congénita. Y lo que se hace entonces es después, cuando el chico nace, investigar si el neonato tiene infección congénita por rubiola. Las indicaciones ante un caso sospechoso del Ministerio de Salud es, primero, tomar siempre muestras de sangre para serología y, simultáneamente, tomar muestras para detección viral. Orina hasta 2 semanas después de que aparezca el exantema, e hisopado nasofaringio hasta 1 semana después de aparecer el exantema. Ese periodo de tiempo es cuando se puede encontrar el virus en esas muestras. Se estudia siempre simultáneamente sarampión y rubiola. Se considera caso sospechoso a personas que tienen fiebre con exantema o que tienen cualquier antecedente que permita sospechar que puede llegar a tener una enfermedad exantemática, ya sea exposición por contacto con una persona infectada, antecedente de no vacunación. Es muy importante que recordemos que un 50% de las personas pueden estar asintomáticas. En el caso de neonato, se considera caso sospechoso a aquel que tiene síntomas de síndrome de rubiola congénita o que tiene antecedentes de madre que tuvo prima infección por rubiola confirmada o probable. Lo que se hace primero para el diagnóstico de rubiola es estudiar IgM. Se aconseja, para evitar falsos positivos y negativos, realizar la IgM por técnica de lisa de captura. Si da positiva, debido al bajo valor predictivo positivo de la serología en zonas de baja endemicidad, esa IgM positiva necesita confirmación por métodos de diagnóstico de detección viral. Lo que se hace es la PCR, que por ser un virus ARN es una retrotranscriptasa PCR, en orina o hisopado nasofaringio. Si la PCR da positiva, se confirma el caso. Una RT-PCR negativa no descarta. En ese caso, se toma una segunda muestra a las 2 semanas después de haber tomado la primera y se trata de evaluar seroconversión. En el caso de que la IgM dé negativa, es importante de que la IgM se positiviza después de los 5 días post-exantema. Entonces, para asegurarse de que esa IgM sea realmente negativa, conviene que la muestra sea tomada después de los 5 días post-exantema. Si esa IgM es negativa, descartamos infección por rubiola en un adulto. Si la IgM es negativa en un neonato, no se descarta necesariamente. Los neonatos pueden tener IgM hasta 6 meses después de nacidos, pero se ha observado, creo que es por una cuestión de inmunocomplejos, que al nacimiento pueden presentar IgM negativa y esa IgM recién se positiviza a las 4 semanas de vida. Por lo cual, una IgM al nacimiento no nos descarta infección. Lo más aconsejable es, si se sospecha una probable rubiola congénita, aún con IgM negativa, hacer la RT-PCR y repetir la IgM a las 4 semanas. El control prenatal de la embarazada para infecciones tiene como objetivo último disminuir o evitar el riesgo de transmisión de infecciones madre-hijo. Dentro de las herramientas que uno tiene en el control prenatal para lograr este objetivo, tenemos la educación sanitaria de la embarazada, hace concientizarla de las posibles infecciones de transmisión congénita y recomendarle las medidas profilácticas para cuidarse. El control materno, el tamizaje materno por evaluación clínica y por estudios de laboratorio para detectar en la embarazada posible riesgo de transmisión. Y las inmunizaciones. Dentro de los estudios de laboratorio que uno tiene para tamizaje de infecciones congénitas, en el primer control prenatal, en el primer trimestre, se recomienda investigar sífilis, VIH, hepatitis B por HBs antígeno, toxoplasmosis, Chagas, y es conveniente, aún en embarazadas que han sido vacunadas, investigar rubiola por la posibilidad de que haya perdido la inmunidad. En caso de dar negativo, se repite la BDRL y se repite la serología para toxo en cada trimestre. Remarcamos que si la serología de toxo dio positivo en el primer control, no es necesario volver a repetir la serología. El VIH y la hepatitis B, en caso de dar negativo, se repiten a las 33 y 75 semanas. Dentro de patógenos que se transmiten por vía ascendente o conatal, próximo al parto, se recomienda investigar estreptococo grupo B. En el caso de, para detectar infecciones urinarias, hacer un urocultivo en la primera consulta y luego de la semana 28, hacer cultivo de flujo para descartar vaginosis bacteriana, y en grupos de riesgo de ITS, estudiar agentes productores de cervicitis. Clamidia trachomatis de K y Neisseria gonorrhoeae pueden transmitirse por vía ascendente o connatal y en caso de transmitirse por vía ascendente están asociados a rotura de membranas y parto prematuro. En el caso de la transmisión connatal suelen producir conjuntivitis que se manifiesta al mes de vida.
Aparte de investigar a embarazadas con grupos de riesgo, se investiga también aquellas que tienen efectivamente cervicitis. Y en grupos de riesgo para tuberculosis se evalúa una posible tuberculosis con la PPD. Se puede usar la PPD porque la positividad a la intradermoreacción en personas vacunadas disminuye con lo largo del tiempo. O sea que la PPD positiva es un marcador de infección por tuberculosis. La tuberculosis se puede transmitir por rotura de granuloma e infección de líquido amniótico o por vía transplacentaria, pero la forma más frecuente de transmisión de tuberculosis es por infección del neonato por contacto directo postnatal mediante transmisión por vía aérea. Las inmunizaciones en la etapa preconcepcional, en el embarazo, en el puerperio, tienen como finalidad proteger la salud de la madre, del feto intraútero y del lactante eventualmente en los primeros meses de vida. Lo ideal es que las inmunizaciones se hagan antes del embarazo debido a los efectos secundarios que pueden tener. En general, las vacunas a virus vivos, como la triple viral, la vacuna varicela, zóster, están contraindicadas en el embarazo. Sin embargo, si una embarazada recibe esa vacuna inadvertidamente, no es contraindicación para que realice un aborto. La BCG, que es una vacuna a bacterias atenuadas, también está contraindicada en el embarazo, puede llegar a producir abscesos, úlceras y eventualmente enfermedad diseminada. Sin embargo, existen vacunas cuya administración es relativamente segura y que son importantes para proteger la salud materna y fetal. Las vacunas que tenemos para aplicar en el calendario de vacunación 2019 para embarazo y puerperio son las siguientes. La triple bacteriana acelular, que digamos tiene toxoide tetánico, toxoide diftérico y componente acelular de Bordetella pertussis, el agente etiológico de la tos convulsa. Esta vacuna es segura y se recomienda darla a la embarazada en cada embarazo a partir de la semana 20 de gestación. ¿Por qué? La administración de esta vacuna tiene como objetivo crear un efecto rebaño para que el lactante esté protegido y no contraiga Bordetella pertussis. Se ha visto que desde que se aplica esta medida de administración de la vacuna triple bacteriana celular en el embarazo ha bajado mucho en Argentina la prevalencia de lactantes con pertussis. Además, la administración del toxoide tetánico sirve para prevenir el tétanos neonatal. El neonato lo puede adquirir por infección del muñón umbilical. Un neonato con tétanos tiene 90% de mortalidad y secuelas muy severas. Otra de las vacunas indicadas en el calendario de vacunación para las embarazadas es la gripe, la vacuna contra la influenza, que es una vacuna inactivada. También se tiene que administrar en cada embarazo, en cualquier trimestre del embarazo, fundamentalmente en la época de la vacunación para la gripe, que es otoño e invierno. La aplicación de la vacuna contra la influenza previene complicaciones y hospitalizaciones en la embarazada. Si esta embarazada no se vacunó en el embarazo, se recomienda vacunar a la puérpera antes del egreso de la maternidad y hasta máximo 10 días después del parto. En el caso de la hepatitis B, que es una vacuna segura que está hecha de HBs antígeno no infeccioso, si la embarazada no está vacunada, no tiene el esquema completo o no tiene anticuerpos, se tiene que iniciar o completar esquema. La ventaja de la protección contra hepatitis B es evitar la transmisión madre-hijo de hepatitis B, que en embarazadas infectadas puede ser una tasa de transmisión del 30 a 60%, y hay un 90% de probabilidades de que el neonato infectado desarrolle una hepatitis B crónica. Con respecto a la triple viral, está contraindicado en el embarazo, porque es una vacuna a virus vivos, pero si la embarazada no está vacunada, después del parto se recomienda iniciar o completar esquema. De la misma forma que si una mujer planea quedar embarazada, antes del embarazo, si no recibió vacunación previa o no tiene inmunidad para rubiola, se recomienda vacunarse. Con respecto a otro tipo de vacunas, hay vacunas o medidas quimioprofilácticas en embarazadas que van a hacer un viaje internacional, eso se consulta previamente al médico. La vacuna, la fiebre amarilla concretamente, es una vacuna a virus vivo que está contraindicada en embarazadas. Lo mejor es que no viaje, pero en la relación costo-beneficio, si va a viajar a una zona de alta exposición, el médico decidirá si ella después del segundo trimestre puede o no vacunarse contra la fiebre amarilla. En el caso de si la embarazada no tiene vacuna contra hepatitis A, el médico puede administrarle vacuna a hepatitis A si hay riesgo epidemiológico que la contraiga, por ejemplo en una inundación, siendo que el riesgo teórico para el feto es relativamente bajo. En el caso de las embarazadas que van a viajar a una zona endémica de malaria, donde se necesita quimioprofilaxis, el peligro que tiene la embarazada, que no tiene inmunidad para malaria y viaja a una zona donde puede adquirir malaria, es que contraiga una malaria severa y eventualmente pueda hacer transmisión madre-hijo. En ese caso, el médico tendrá que evaluar según el riesgo de adquirir malaria, según a la zona donde viaja y la resistencia de los antimaláricos, qué medicación profiláctica le puede llegar a dar. Lo mejor sería que la embarazada no viaje. Como conclusiones, podemos decir que la posibilidad de que una infección materna se transmita y produzca daño al niño depende de factores epidemiológicos que determinan cómo se infecta la madre, el estado de la salud de la madre, si es inmunocompetente, inmunosuprimida, si está bien nutrida, la etapa de la infección en la que se encuentra, si es una infección aguda, crónica o una reactivación, la vía de transmisión con natal, ascendente, transplacentaria y el desarrollo fetal. ¿En qué momento del embarazo se transmite?
Las medidas profilácticas para evitar la infección materna difieren según el patógeno. Varían desde limitar viajes a zona endémica, evitar contacto con personas o animales infectados, higiene de alimentos y vacunación eventualmente. El control diagnóstico, el control perinatal para detectar infecciones en la madre, es muy importante porque permite evaluar riesgo de transmisión y eventual necesidad de aplicación de profilaxis, ya sea según el patógeno, tratamiento farmacológico, cesárea o evitar lactancia, con el objetivo de prevenir la transmisión o aunque sea limitar el daño producido al feto. Y la confirmación precoz en el niño de una infección congénita y la búsqueda exhaustiva del patógeno permite aplicar medidas para evitar o limitar las secuelas tardías de la infección.